Bueno, en primer lugar, agradecer a la Asociación de Estudios Melillense, el local. La verdad es que nunca hemos traído una charla aquí, pero creo que vamos a repetir. El sitio es inmejorable y además mucho más fácil de conseguir que otros en los que nos las vemos y nos las deseamos para conseguirlo. Bueno, este es el segundo año consecutivo que Gelaya organiza una charla sobre decrecimiento y es la tercera actividad que organizamos sobre decrecimiento en los últimos años. En Gelaya estamos convencidos, la mayoría sois socios, estamos convencidos de que decrecer es imperativo, que lo que mal se llama el desarrollo sostenible no es ninguna receta mágica que nos pueda aportar ninguna solución. Ni es desarrollo ni es sostenible. No es desarrollo cuando la diferencia entre ricos y pobres, como sabemos, cada vez se está agrandando más, ni es sostenible cuando vemos que cada año, por mucho que se haga en algunas cosas, y coches eléctricos y tal y cual, cada año las emisiones de dióxido de carbono que lanzamos a la atmósfera son mayores, incluido España. Es decir, que hay que hacer algo, es nuestro principal problema. Y tenemos que organizarnos como sociedad. En este tema hay 3 personas en España de alto nivel que están moviéndose en los medios de comunicación tratando de comunicar la necesidad del decrecimiento. Una de ellas es Juan Bordera. Las otras 2 son los 2 autores de ese libro, Antonio Turiel y Fernando Valladares. Muchas gracias, Juan, por estar aquí. Juan es periodista, es activista, es guionista, es escritor, tiene varios libros. Por cierto, ha traído 4 ejemplares de El final de las estaciones que se pueden comprar. Es autor, por supuesto, de ese libro, es autor de El otoño de la civilización, es autor de El éxodo de la civilización. No, El efecto dominó. El efecto dominó. Un libro coral. Vale. Colabora en diversos medios de calidad y de referencia, que no son los habituales que tenemos en nuestra televisión. Colabora con la revista Contexto, colabora con El Salto, con el diario.es y con... Muchos más. La Marea. La Marea, vale. Un articulista de mucho prestigio. Yo os recomiendo que indaguéis los artículos de Juan en Contexto, no tienen desperdicio. Y además, desde 2023 es diputado por Compromís en las Cortes Valencianas. La idea es que nos ayude a intentar organizarnos, quienes queremos organizarnos, para tratar de movernos en pos de evitar este suicidio al que estamos abocados, ¿no? Yo, desde luego, voy a tratar que de esta charla saquemos aportaciones que nos sirvan en concreto para hacer cosas en concreto. Y sin más, Juan, te escuchamos. Muchas gracias. Nada, buenas tardes. Lo primero, agradecer a Rosa, a Gelaya, a la Asociación de Estudios Melillenses también por acogernos aquí. Creo que es una sala fantástica por todo lo que ha comentado Rosa y también porque, como vienen épocas cálidas, aquí se está fresquito, aquí se está bien para hacer charlas sobre cambio climático. Voy a empezar comentando un poco por qué lo del final de las estaciones, por qué le hemos llamado así, ¿no? Antonio Turiel es un experto en energía, yo creo que para mí es el mejor experto en energía que tenemos porque se atreve a decir cosas que no suelen contar. Otros, más, digamos, valorados por los medios de comunicación muchas veces también. Y Fernando Valladares es otra institución en temas de biodiversidad, cambio climático, probablemente sea el científico español más citado en temas de biodiversidad. Y es un lujazo pues, poder escribir con ellos sobre clima y energía. Y le llamamos el final de las estaciones, ahí entre 2 interrogantes, porque creemos que es una pregunta que tendríamos que estar haciéndonos todos y todas, pero que sabemos también ser humildes y no tenemos una respuesta concreta, cerrada, sobre si estamos llegando al final de las estaciones. Pero lo que sí que creo que todos y todas habréis visto es que cada vez tenemos un verano más largo, tenemos un verano que cada vez dura 5 o 6 meses, ¿no? Se está estirando el verano, un poco empujando a las otras estaciones que se están comprimiendo las 3 juntas de alguna manera también, porque de repente en otoño
Tienes días de 30 grados, luego tienes 3 días de frío, el mismo día te cambia la temperatura más rápido de lo habitual. Todo lo que hemos comentado esta mañana también con las turbulencias, seguro que habéis visto los aviones, ¿no? Esta historia de que el cambio climático también tiene que ver. Vamos a ir viendo cómo el proceso de, bueno, digamos que estamos haciendo un experimento no muy inteligente con nuestra atmósfera, porque estamos respirando ahora mismo la atmósfera que respiramos fuera, sobre todo, aquí debe de ser diferente, pero la atmósfera que hemos respirado, que estamos respirando todos los días, nunca ningún homínido ni nada que se le parezca al Homo sapiens la ha respirado, es decir, la concentración de CO2, empezamos ya con la parte, digamos, más gráfica. A mí esta gráfica me encanta porque se la podéis poner a cualquiera en una conversación de estas de cena de Nochebuena con un cuñado así un poco problemático. Le podéis poner esta gráfica que es un anticuñados maravilloso porque relaciona el CO2 y la temperatura durante los últimos 800.000 años, tanto en la Antártida como en el promedio global, y la relación no puede ser más directa. Es decir, ¿cómo se van a acompasar tan perfectamente esas dos variables si no dependieran la una de la otra, ¿no? Además hay algo particularmente llamativo en esa gráfica que igual alguno ya ha visto, y es que se producen picos como de manera regular. Es decir, hay picos cada 100.000 años aproximadamente, ¿no? Ahí lo veis, 800.000 pico, 700.000 pico, 600.000 pico, 500.000 pico, 400.000 pico, 300.000 pico. Es como si prácticamente cada 100.000 años pasara algo que cambiara un poco la composición atmosférica y la temperatura, el clima de la Tierra. ¿Qué es ese algo que estaba pasando de manera natural? Porque igual que hay incendios naturales, ¿no? También tenemos ahora, gracias a la mano del hombre, incendios provocados para buscar beneficio a veces, ¿no? Pues lo mismo pasa con el cambio climático. Había cambios climáticos naturales en el pasado que venían provocados por estos ciclos, que son 3 ciclos orbitales, digamos, que varían la posición de la Tierra respecto al Sol y respecto a la propia galaxia. Y entonces, ahí veis probablemente un dato llamativo, ¿no? ¿Qué cifra vemos aquí? 100.000 años. Porque resulta que uno de los 3 ciclos es el que más determina en este momento de la historia del clima de la Tierra la cantidad de radiación que recibimos del Sol, ¿no? Esto es la precesión del eje, ¿no? El eje sabéis que va dando vueltas, ¿no? El bamboleo del propio eje. Y esto es la excentricidad de la órbita, es decir, si la órbita es más esférica o más elíptica, como es en este caso, ¿no? Lo que la NASA, por ejemplo, está diciendo, habiendo estudiado esto, es que nosotros ahora, nuestro planeta, tendría que estar enfriándose, que es lo que históricamente ha pasado. Es decir, si os fijáis, arriba los picos superiores son de más temperatura y de más CO2. Esos picos duran muy poco tiempo, alrededor de 10, 12, 15.000 años es lo que suelen durar, y luego tienes 85.000 años, más o menos, de época más fría. Con lo cual, si uno entiende bien todo esto, ese poquito de más de CO2 que igual echamos en el siglo XVIII, XIX, aún podía tener cierto sentido, porque nos ha evitado el caer en una glaciación, el caer en una época fría, que es lo que nos tocaría. Lo que pasa es que ahora no solo nos hemos pasado un poquito, sino que ya no estamos ni siquiera aquí, realmente estamos aquí, 420 partes por millón. No hay que ser muy listo para saber que si ahora estamos ya aquí, es decir, aquí arriba, la temperatura también es esperable que hagamos lo que hagamos, suba durante unas cuantas décadas. Por eso es tan urgente y tan apremiante tomar medidas. Esta es quizá una historia, a mí me parece preciosa, pero igual a alguno le da un poco de miedo. Esto es un antecesor del pingüino, un alca, que está dibujada en una cueva que está en Marsella, porque el clima era muy diferente hace apenas 20.000 años, que es cuando se pintó esta pintura. Había pingüinos, animales muy parecidos a los pingüinos, habitando aquí, porque el hielo llegaba muy hacia, pues eso, hacia el sur casi de Europa Central, y en algunos puntos de Francia, en los Alpes, habría mucho hielo, entonces era un clima benigno, ¿no?, para estas especies. Estos cambios en el clima de manera natural se producían con un parámetro que no se comenta apenas en esto del cambio climático, pero que es el parámetro más definitorio, más decisivo, más clave de todo el tema ecológico climático, con mucha diferencia, que es los vatios por metro cuadrado que absorbe o recibe la Tierra. Si recibimos más de 0, almacenamos calor, esto es lo mismo que, ¿no?, un salario bruto, un salario neto. Si recibimos menos, tenemos una pérdida, digamos, de calor, con lo cual la Tierra se enfría.
estos periodos que de manera natural fluctuaban, cuando se producía una subidita de apenas 0,25 más o menos vatios por metro cuadrado, sostenida en el tiempo, eso sí, durante los 10-15.000 años que te dura el ciclo cálido, cambiabas de tener hielo aquí a tener hielo aquí. Es decir, con una pequeñita variación en este parámetro, cambiabas de ciclo glacial a interglacial. Ahora estamos aquí arriba. Es decir, los últimos 3 años, el promedio de calor, de radiación que está absorbiendo la Tierra es 5 veces superior al que provocó el cambio de glacial a interglacial. Con lo cual, igual sí que es urgente esto del cambio climático. Además, bueno, este es el balance energético de la Tierra. Esto es algo que ahora está empezando a hablarse por fin de esto, que algunos científicos llevan mucho tiempo empujando para que se hable de esto, porque esto demuestra 2 cosas: que el cambio climático se está acelerando de manera además muy rápida, y la explicación es muy simple. A medida que hemos calentado hemos calentado el planeta entero al incorporar gases de efecto invernadero, hemos llegado a un aumento este año 2023 ya de 1,5, ¿no? Y hay una cosa que no se suele entender, que lo comentábamos un poco así a modo de chiste viniendo hoy en el coche, ¿no? La gente suele decir, bueno, 1,5 grados, pues bajo 2 grados la temperatura del aire acondicionado y ya está, ¿no? No hay tanto problema. Pero imaginemos qué le ocurre, por ejemplo, a un cuerpo humano si le suben 3 grados de temperatura y se mantiene un cuerpo humano con 39,5 grados durante un tiempo. ¿Qué le acabaría pasando, no? Pues la Tierra, como promedio de temperatura, no llega a 15, aproximadamente está cerca de 15 grados. Entonces, si le subimos 1,5 grados a algo que tiene una temperatura media de 15, es como si le estuviéramos subiendo 3 grados a algo que tiene una temperatura de 36,5. Con lo cual, literalmente estamos provocando un desequilibrio que va a acabar, igual que le pasaría a un cuerpo humano, ¿no? Que si te falla el hígado te van a acabar fallando los riñones, te van a afectar, digamos, unos órganos a otros. Esto es lo mismo que le está pasando al planeta Tierra. Esto es una imagen, un GIF que representa el funcionamiento de algunos de los puntos clave, ¿no? De estos órganos, digamos, del planeta Tierra, porque obviamente todas las partes del planeta Tierra son imprescindibles, pero es verdad que hay Groenlandia, la circulación del Atlántico, el permafrost, son elementos tan cruciales que se les podría considerar así, como una especie de elementos clave o órganos. Por eso les he llamado los tipping elements. Hay 15 de estos elementos en este estudio, habían 15, ahora hay 16. De los 16, ya en 2019 es este principio de estudio, pero en 2021 se volvió a actualizar, ya tenemos 9 de estos 15 órganos, 16 ya con la última actualización, desestabilizándose. No perdidos, pero sí empezando a fallar. Y además la relación es muy directa. La capa de deshielo que se está produciendo en Groenlandia está enviando agua dulce y fría a una corriente que se llama termohalina, porque depende de la cantidad de temperatura y de salinidad para circular. Esto está ralentizando la circulación. Es como si fueran las venas y las arterias en el fondo, ¿no? Esto está haciendo que cada vez los patrones de lluvia sean más inestables en zonas como el Amazonas, que está empezando a emitir más carbono del que es capaz de almacenar. Y entonces esto también provoca que en el hemisferio sur, cerca de la Antártida, la temperatura aumente más rápido y esto está provocando deshielos muy abruptos, como vamos a ver. Entonces, la relación es directa y la degradación de estos elementos es en cascada. Es decir, una vez te cargas uno, los demás van un poco siguiendo los efectos que les llegan de los anteriores, ¿no? Pero, ahí es donde viene una no muy buena noticia, pero tampoco mala. En la parálisis de la corriente termohalina es verdad que hay un efecto de compensación, que ahora veremos. Aquí lo tenéis explicado por la BBC, un poco lo que yo ya os he comentado, ¿no? Es un ejemplo de 4 tipping points: desintegración de Groenlandia, se debilitan las corrientes, esto transforma la Amazonas y acelera el deshielo, ¿no? Y es la relación directa que hay entre el polo norte y el deshielo del polo norte y la aceleración del deshielo del polo sur, que es mucho más robusto y tardará muchos más siglos incluso en desintegrarse, pero que al ritmo que vamos, pues... Y ahí hay una cosa que está pasando que es muy curiosa. Cuando yo he tenido la suerte de trabajar en un informe que es el del IPCC, que es como el informe climático más potente del planeta. Yo tuve la suerte de ser el periodista que filtró una parte de ese informe. Luego lo comentamos, y he estudiado muy bien cómo se gestiona este trabajo, digamos, de la comunidad científica, para bien y para mal, porque tiene cosas mejorables.
Una cosa que es súper curiosa es que sistemáticamente los estudios han ido corrigiéndose a peor, siempre. Es decir, el primer informe que habló de estos puntos de no retorno los situaba alrededor de 4,5 grados, allá por 2001. En 2009 ya se dieron cuenta de que igual en menos de 3 grados ya habíamos perdido unos cuantos. En 2014 lo bajaron a 2 grados y en 2022, en la última actualización, ya en 1,3, 1,4 hay algunos que están en riesgo de perderse para siempre, ¿no? De hecho, con menos de 2 grados, que se sepa, perdemos 6. Perdemos la capa de Groenlandia, perdemos el permafrost boreal de Canadá, perdemos la capacidad del giro subpolar este de aquí, que es las corrientes termoalinas, perdemos una parte del Ártico siberiano, perdemos el Sahel, perdemos el Amazonas. No, a ver, el Sahel y el Amazonas ya no están, son los puntos rojos. 1, 2, 3, 4, 5... y falta uno que son los corales en Australia, que los estamos viendo, ¿no? Estos 6, en menos de 2 grados, los tienes ya sobrepasado el punto de no retorno, y luego hay unos cuantos, que es verdad que tardarán mucho más, pero que, y esto seguramente ya lo habréis escuchado por ahí decir, una vez llegas a un punto, que nadie sabe exactamente qué cifra es, puede ser 1,6, puede ser 1,4 y estaría prácticamente en él, puede ser 2, yo creo que es más bien cercano a 1,6, 1,8 como mucho, a partir del cual la inercia ya va sola. Es decir, tú ya es como el último hachazo que le metes a un árbol y ya no hace falta que le metas ninguno más, el árbol cae. O la última pedalada que subes con una bicicleta por una pendiente y ya como vas en gravedad, pues caes. Esto pasa un poco lo mismo. Algunos de estos elementos se van a ir degradando por la propia inercia, ¿no? Y además, y aquí es donde ya se pone la cosa más tétrica aún, este último año y medio ha pasado algo muy loco. Es decir, la mayoría de los científicos que están midiendo cosas relacionadas con la temperatura oceánica están absolutamente alucinando con lo que ha ocurrido este año y medio, porque lo que ha ocurrido este año y medio es, ahí lo que veis son líneas azules, son distintos años de mediciones de temperatura de los océanos del planeta entero. O sea, imaginaos la cantidad de energía necesaria para que se produzcan estos cambios de temperatura. Nunca, jamás en la historia registrada habíamos visto que un año se fuera tanto de madres y que había una tendencia de subida, pero de repente, 2023, este era el récord hasta la fecha, ¿no? Todo esto, toda esta distancia, que son aproximadamente 0,3 de grado y pico, casi, en algunos momentos, con un año de diferencia. Es decir, imaginaos lo rápido que puede cambiar todo esto, y es verdad que además es particularmente problemática la situación en el Atlántico Norte, que luego lo comentaremos, pero es verdad que, bueno, aún es peor, aún es más acusada la anomalía, ¿no? Aquí podéis ver, esto lo acaban de sacar hoy mismo, y lo he incorporado ahí a prisa y corriendo. Esto es un gráfico que acaba de hacer la agencia europea, Copernicus, es decir, máximo prestigio. Para que sea más visual, ¿no? Ponen la diferencia en otro color. Es decir, todo esto es la diferencia del récord anterior. Hace falta 3.000 veces más energía, más calor, para calentar el mismo volumen de agua que de atmósfera. Imaginaos la cantidad de energía que es necesaria para que se produzca algo así. ¿Qué es lo que está pasando? Y entronca con lo que comentábamos antes. Esta es una gráfica de un profesor de matemáticas que ha hecho un trabajo de divulgación espectacular en Estados Unidos, se llama Elliot Jacobson. Si sois, como yo, un poco masocas y os gusta enteraros mucho hasta el último detalle de lo mal que estamos, es una fuente muy recomendable, y ahí él lo que ha hecho es calcular algo, que es un parámetro que se ha hecho muy popular ahora, por fin también, porque llevaba tiempo hablándose, y es la cantidad de bombas de Hiroshima, así lo han medido, por segundo que le estamos echando a los océanos, cuantificado el calor, ¿no? Estamos echándole, bueno, obviamente esto ha ido subiendo, es decir, en 2010 le echábamos alrededor de 6, pero es que ahora estamos echándoles alrededor de 12, 13 bombas de Hiroshima por segundo en cantidad de calor, digamos, a los océanos. Los océanos, el océano, estaba siendo el gran regulador. Siempre se habla del Amazonas, el pulmón del planeta. No. El Amazonas son unos pocos alveolos. El verdadero pulmón del planeta son los océanos, o es el océano que almacenaba hasta ahora, estaba almacenando el 90% del exceso de calor y el 30% de las emisiones que habíamos generado. Todo eso iba a los océanos. Es como nuestra alfombra donde escondíamos la mugre. Pero esa alfombra está empezando a saturarse y está empezando a decir basta. Es decir, está empezando a decir, ya no aguanto que me echéis tanta
contaminación atmosférica y sobre todo pues eso, las consecuencias que luego tienen en forma de calor almacenado. Porque hay una cosa que no lo he explicado y esto es clave. El ciclo se está acelerando porque a medida que hay una degradación, por ejemplo en las capas de hielo de Groenlandia, hay un efecto que se llama efecto albedo que envía radiación de vuelta a la atmósfera. Cuanto más blanca es una superficie, más envía de vuelta. Lo que ocurre es que la superficie del océano no es blanca. Entonces, si pasamos de tener hielo que enviaba radiación de vuelta a tener una capa de océano bastante oscura, almacenamos la diferencia entre una capa de hielo bien robusta y un océano oscuro es el 90% más de calor de lo que se almacena. Es decir, es un ciclo muy rápido. A medida que pierdes hielo, aumenta la velocidad del incremento en el calor. Ante esto, que es terrorífico, es verdad que una cosa positiva es que al menos la comunidad científica está haciendo pasos en la dirección correcta de hablar claro de la situación. Y, por ejemplo, una encuesta que les hicieron en Nature, ¿no?, la revista más prestigiosa del planeta casi en estas cuestiones, hace muy poco tiempo a los autores del IPCC, les preguntaban qué temperatura pensaban que íbamos a tener para finales de siglo. Para finales de siglo, la mayoría de la gente, del máximo nivel del IPCC, ¿no?, estos que tienen mucha más información que yo, creen que estaremos alrededor de 3 grados, la mitad. Y luego hay más gente que cree que vamos a estar en 4 grados que la gente que aún se cree el cuento del 1,5 grados, que, lo siento, técnicamente hoy ya está superado. Es decir, 1,5 grados, a día de hoy estamos en 1,2, 1,3, probablemente ya 1,3 como mínimo. Como mínimo habría que sumarle 4 décimas más de grado, que es lo que los aerosoles están enmascarando. Esto sería otro tema que es muy complejo y luego podemos hablar si queréis, pero hay una parte de lo que habíamos hecho hasta ahora, que es emitir partículas con las térmicas de carbón, con los combustibles de los barcos, que enviaban unos aerosoles, que es una palabra que se ha hecho muy de moda también con la pandemia, que bloqueaban radiación. Es decir, de alguna manera esa contaminación tenía un pequeño efecto positivo y es que paraba una parte de la radiación. Al eliminar esas térmicas de carbón o al eliminar los combustibles oceánicos, que ha habido un cambio en la legislación muy abrupto, que es el que ha provocado esto que veíamos antes, es decir, esto en el Atlántico Norte, más loco que en el resto de los océanos, tiene que ver con esto de los aerosoles y luego si eso, no me quiero tampoco enrollar en algo más demasiado técnico. Y entonces, claro, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, que además mucha gente se cree este cuento de que lo vamos a poder arreglar con la tecnología o de que vendrá la energía infinita en forma de X milagro, ¿no?, porque hay un montón que nunca llegan, por eso son milagros, ¿no? Pero es que no es el único problema, el cambio climático. Es decir, si tuviéramos energía infinita, ¿qué le haríamos a la biodiversidad del planeta? Si tuviéramos capacidad de producir y usar toda la energía del planeta, tendríamos límites de materiales, en cualquier caso, es decir, la energía supuestamente podría ser infinita, ¿no?, en estas mentes, desde mi punto de vista, dementes, pero lo que no se tiene en cuenta es que, bueno, la fauna vertebrada, ¿no?, el dato, 68% menos de animales vertebrados en 50 años. Esto es lo que ha hecho nuestro maravilloso sistema económico. Tasa actual de extinción de especies, 1000 veces superior a la natural. Y hay una cosa que sí que no me resisto nunca a comentar. Miramos mucho a los pueblos indígenas como desde arriba, ¿no?, con la atalaya esta de nuestra civilización superior, y en realidad el 80% de la biodiversidad del planeta, que nos está salvando de tener más pandemias y de agravar estos efectos del cambio climático, la está sosteniendo el 5% de la población del planeta. Y ese 5% de la población del planeta son pueblos indígenas, que por lo que sea, sus maneras de vivir igual están más adaptadas a lo que es el planeta y a cómo se debería de vivir que la nuestra. Que la nuestra es maravillosa en muchas cosas, yo no quiero vivir como ellos, pero igual tendríamos que intentar fusionar lo mejor y lo mejor, porque si no, malamente, que vivimos en nuestra tierra. Porque además la biodiversidad o el cambio climático son los dos más graves, pero hay otros muchos problemas que los científicos afortunadamente se han dedicado a cuantificar. En 2009, de estos 9 límites planetarios, os los leo porque sé que desde ahí no lo veis. Ahí pone Novel Entities, que son los contaminantes químicos que hemos echado, digamos, al medio ambiente. Esto es el ozono estratosférico, estos son los aerosoles, la acidificación de los océanos, los ciclos geoquímicos del fósforo y del nitrógeno, que es lo que permite que tengamos cosechas, el uso de agua dulce, cambios en los usos de la tierra, esto es la biodiversidad y esto es el cambio climático. En 2009 habíamos sobrepasado solamente 3, 2,5 si queréis. En 2015 habíamos sobrepasado ya 4.
Y aquí, en 2023, que se acaba de actualizar, hemos sobrepasado 6 y los otros 3 están a puntito ya. Blanco y en botella, como diría aquel. Lo bueno también de que se vea tan claramente el desequilibrio es que te permite proponer cosas que de otra manera, si no identificas el problema, jamás vas a proponer. Este modelo, que en un principio era los límites planetarios, es un trabajo científico sin más, una economista lo convirtió en una propuesta concreta, que es la economía de la rosquilla, la economía del donut que le llaman. Porque lo que intenta hacer es, esos 9 límites planetarios que os he contado antes, ¿no? Las emisiones de CO2, el ozono, todo esto está aquí, ¿no? Los usos de la Tierra y demás, y lo que veis en rojo es cómo los distintos países sobrepasan su espacio vital, digamos, sus recursos disponibles. Esto te permite ver muy claro qué países tendrían que reducir y qué tendrían que reducir, y en la parte interior de la rosquilla, que en Alemania, por ejemplo, es azul perfecta, pero en otros países es más bien roja, lo que hay son los mínimos de calidad de vida que le tendríamos que como mínimo garantizar a la ciudadanía. Entonces esto te permite muy visualmente calcular en qué estás fallando, digamos, como país, como gobierno, con tu propia ciudadanía, es decir, qué tendrías que mejorar. Ahí dentro del círculo está sanidad, educación, energía, salud, no me acuerdo muy bien cuáles son los 9, pero intenta eso, cuantificar. Esta manera, digamos, de medir qué espacio tenemos en las ciudades, en los países, se está aplicando en Ámsterdam, se está aplicando en Barcelona, y es un camino, como mínimo, para empezar a ver dónde tenemos más problemas y dónde podemos tirar para un poco mejorarlos, ¿no? La noticia triste, digamos, de esta buena herramienta visual y económica y tal, es que la mayoría de los países o traspasan por completo todos sus límites, o lo acabarán haciendo, como es el caso de China, o en el caso de países como Nepal o Bután, que son países más pobres, lo que ocurre es, vale, no traspasamos ninguno de los límites, aún tendríamos espacio incluso para crecer muchísimo, pero no conseguimos otorgar los mínimos de calidad de vida a sus ciudadanos, ¿no? Y esto lo que os comentaba, lo gráfico es que te permite ver qué países están, digamos, en la buena línea, qué países tendrían que reducir dramáticamente su consumo y qué países tendrían que aumentar y crecer aún porque sus poblaciones viven prácticamente en la miseria, ¿no? Es decir, los países que mejor situados están serían Costa Rica, que es una auténtica anomalía a estudiar, Mauricio, Chile, México, Jordania, Colombia. Estos son países que más o menos consiguen la cuadratura del círculo, el milagro de tener sus recursos, ¿no?, sin sobrepasar su espacio vital, digamos, ¿no? ¿Y cuál es la situación nuestra? Por entrar un poco en materia. Bueno, en el Mediterráneo estamos bastante jodidos, no hace falta que os lo cuente. Es un mar cerrado, semicerrado, con lo cual tiene una tasa de calentamiento un 20, un 30% mayor que la que está ocurriendo en el resto de la masa de agua del planeta. El riesgo de sequía es más elevado, ¿no? Yo el otro día, casualidades de la vida, me invitaron al Foro Mundial del Agua en Bali. Yo no viajo desde hace mucho tiempo por vacaciones, pero cuando me llaman a un evento de este estilo, como para no ir, una oportunidad así, ¿no? Bueno, pues en Indonesia, estaba comentando la situación, tienen menos problemas de agua de los que vamos a tener en España. Y están mal, ¿eh? Es decir, también tienen una situación hídrica, pues eso, de riesgo alto, pero toda la zona mediterránea en realidad va a vérselas en unas situaciones bastante complicadas, sobre todo por una cuestión, y tiene que ver con lo que hemos visto antes. Si los océanos se desequilibran, el Mediterráneo lo va a pasar mucho peor que otros lugares del planeta, por lo que os he comentado ya, ¿no? Porque es un mar semicerrado, por la situación de latitud en la que está, es decir, pero también no estamos tan mal, ¿eh? Que conste que, pese a todo, es verdad que va a haber zonas del planeta que van a estar mucho peor. Aquí podéis ver, por ejemplo, esto es un mapa que calcula cómo va a ser ese mundo de 4 grados más, y en 4 grados más pues va a haber una parte, digamos, del norte de Europa que, según esta visualización, ganaría, digamos, tierra fértil, y el deshielo pues se produciría tanto en Siberia como en Antártida, ¿no?, y también en Groenlandia, pero va a haber una zona, digamos, subtropical en la que va a ser muy difícil vivir. Es decir, los trópicos se van a convertir en un auténtico infierno. Ya lo estamos viendo, el otro día hubo, seguro que lo habéis visto, 52 grados en la India, en Nueva Delhi, en la capital. 52 grados, con una temperatura así, en lugares en los que la humedad además también no ayuda, pues se acercan al límite de lo que un cuerpo humano es capaz de tolerar. No estamos aún ahí, pero vamos hacia ahí.
Y además en el tema del agua yo estoy como particularmente obsesionado porque, como ya os han comentado y os han destripado, soy diputado por unas casualidades un poco extrañas y me corresponde llevar el área de medio ambiente, agua, infraestructuras y territorio en mi tierra, en el País Valenciano, en la Comunidad Valenciana. Entonces es un tema que he estudiado recientemente mucho y creo que tenemos un problemón enorme con el tema del agua y no lo estamos reconociendo. Es decir, nos venden muchísimas, ¿no? Por ejemplo, el presidente de mi comunidad dijo el otro día una frase que es para la historia. Dijo, en España no tenemos que depender de si llueve o no. Esto lo dijo Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Autónoma. Y lo dijo pensando que con las desaladoras, con energía infinita, pues bueno, pues tampoco habrá tanto problema con el agua, ¿no? El problema es que eso que cuenta es mentira. Para empezar, porque no hay energía infinita, como ahora luego vamos a ver, pero además es que la problemática es, no sé si lo habéis visto, pero ahora la inteligencia artificial está demandando muchísima cantidad de agua para precisamente refrigerar estos crecientes servidores que necesitan. El hidrógeno, esto que se nos vende también como la gran panacea energética, también necesita un montón de agua. Por supuesto, somos un país que en este modelo económico súper racional exporta agua en forma de pepino a Suecia, lo cual tiene todo el sentido del mundo, por supuesto. Entonces, si empiezas a juntar todas las necesidades hídricas que no solo tenemos, sino que se van incrementando, porque es que literalmente esto es suicida. Es decir, estamos llevando a nuestros hijos, pero en mi caso, que yo no tengo, pues es que es nuestra generación, ya no es esto que se decía de esto le va a afectar a los nietos, ¿no? Todas las personas que estamos aquí, todas, sin ninguna duda, vamos a seguir viendo cada vez efectos más crecientes y la mayoría de las que estamos aquí vamos a ver algún que otro evento bastante anómalo. Por ejemplo, hoy comentábamos lo que ocurrió en Grecia, que está aquí al lado, el año pasado. En Grecia el año pasado, en 2023, se produjo el incendio más grave de la historia de la Unión Europea y a las 2 semanas tuvieron una de las peores inundaciones de la historia de la Unión Europea, en el mismo sitio. Porque al final, si tú tienes cada vez más boletos para esta lotería en la que todos vamos a salir perdiendo, pues al final es muy probable que te empiecen a tocar muchos eventos en lugares estratégicos donde se produce cereal, donde se produce otro tipo de alimento y, pues bueno, en el caso de Grecia, una cuarta parte, una quinta parte del territorio fértil más productivo de Grecia se ha quedado fuera de producción durante 5, 6, 7 años, no se sabe. Pues está negada a día de hoy, ¿no? Porque, perdona que te interrumpa. Sí, podéis interrumpir cuando queráis. El problema no es ya la sequía, es que me parece muy cínico lo que dice esta persona que han mencionado. En una zona de España, además, donde desde que yo soy pequeña se habla de los trasvases de unos ríos a otros por una falta de agua. El problema no es ya la sequía, el problema es este desequilibrio del que estamos hablando ahora en Grecia. De pronto no hay agua, como de pronto te cae todo el agua del mundo. Totalmente. El problema es esta exageración en todo este fenómeno. Sí, o sea, sí, es totalmente. O sea, la cosa no es solo la sequía, sino, digamos, el agravamiento y la frecuencia cada vez más recurrente de los eventos extremos, con lo cual es más probable que se produzcan en distintos lugares estratégicos a la vez y te produzcan, pues eso, un aumento de precios muy abrupto en el tema alimentario, ¿no? Este es otro factor limitante que parece que no, pero se habla poco, que es la degradación del suelo, es decir, suelo fértil, vamos a ver cuánto tiempo lo aguantamos. Y luego esto es un estudio que también te da un poco la pista de lo rápido que viene la sequía, es decir, en 2021 prácticamente no había alerta de sequía en ninguna zona del territorio español prácticamente. Aquí ya empezábamos a tener colores muy peligrosos, pero es que aquí literalmente en 2023 ha sido un año muy anómalo, pero esto es algo que cada vez va a ser menos anómalo, es que esa es la historia, es decir, lo anómalo se está volviendo lo normal. Y ante todo esto es verdad que también hay que reconocer que hasta la prensa de derechas, ¿no? Ahí tenéis pues, el Español hablando de la catástrofe climática se adelanta, Europa tendrá megasequías y un calor imposible de 2030. Y en el caso de mi comunidad, que está calculado y yo lo he buscado, pues bueno, el informe este alertaba de que solo por el cambio climático las pérdidas van a suponer 1.000 millones al año. 1.000 millones al año es casi el doble del presupuesto de la Consellería de Medio Ambiente. Antes, con el Botani, con el gobierno que teníamos, era más o menos eso, eran 1.000 millones. Ahora, el gobierno del PP Vox, como es negacionista del cambio climático, ha recortado el 34% del presupuesto, nada más llegar. Justo lo que hace falta para prepararnos para la situación. Y ante todo esto es verdad que a nosotros, bueno, pues obviamente se nos hierve todo, la sangre, y empezamos a hacer algunas acciones de desobediencia civil,
Ahí lo que parecen 14 perroflautas con una pancarta, ahí hay doctorados, gente prestigiosa que publica en Nature. Está Charlie Gardner, que creo que es uno de estos de aquí, que es uno de los también referentes en temas de biodiversidad en Reino Unido. Ahí está Jorge Richman, que seguro que muchos lo conocéis. En esa acción con Jorge estaba yo también. Jorge y yo somos de los 15 de la remolacha, los famosos que tenemos el juicio este. Y yo tengo un récord en ese sentido, y es que soy imputado antes que diputado. Ni los del PP lo han podido conseguir. Es verdad que a mí me imputaron por esta acción antes de lo que luego ocurrió con las elecciones, y entonces, pues bueno. Aquí veis, ¿no? Gente del máximo prestigio científico, a un activista de 20 años atándose a una red de Roland Garros con una camiseta que dice «Nos quedan 1028 días», haciendo un poco referencia a una frase que había dicho un climatólogo muy famoso. Y ahí tenéis a nuestro querido Jorge, que además, como tiene otra causa pendiente por otra acción con Extinction Rebellion, de los 15 es el único que tiene un riesgo real de acabar en prisión, porque en un principio nos pedían 6 años por la acción de echar zumo de remolacha al Congreso de los Diputados. Esos 6 años han ido reduciéndose a medida que ha habido presión, y que los medios de comunicación nos han apoyado algunos, y que hasta partidos políticos nos han apoyado. Pues es verdad que se han rebajado muchísimo, y ahora nos piden menos de 2 años, con lo cual ya, si nos piden menos de 2, está claro que nadie entra en prisión. Pero Jorge tiene otro caso. Si se acumulan condenas, Jorge podría entrar en prisión por esto, ¿no? Y ahí tenéis a Nature hablando de nuestro caso, de la rebelión científica, de cómo empezó esto ya en 2021, justo después de la publicación del informe del IPCC. Y bueno, este es Fernando Valladares, compañero y amigo y coautor del libro, que también estuvo en aquella acción, pero como supo ser más polibueno, quizá, no está entre los encausados porque no echó el zumo de la remolacha. Entonces yo creo que se vio el percal y dijo, igual me freno un poco, ¿no? Aquí tenéis a Peter Kalmus de la NASA, aquí tenéis a Julia Steinberger, que es una autora del IPCC. Probablemente esta es la mujer más interesante del planeta ahora mismo. Es decir, a mí me parece un ser humano de estos que habría que estudiar, ¿no? Para clonarlo o algo. Porque esta mujer, ahí donde la veis, haciendo una acción de desobediencia civil en una carretera en Suiza, acaba de recibir 10 millones de euros de la Unión Europea, junto con otros 2 investigadores, para investigar esto del postcrecimiento o el decrecimiento, cómo se podría gestionar, y es autora del IPCC, hija de un premio Nobel de Física. Es decir, tiene la vida más que resuelta y está haciendo acciones de desobediencia civil, jugándose que le metan un porrazo, que le metan una multa, o como Jorge, igual acabar en prisión. Este es Pepe Esquinas, directivo de la FAO. Y todo esto también bebe del trabajo este del IPCC, que os comento muy brevemente por si alguno luego lo quiere investigar igual. Filtramos el informe del IPCC porque los científicos nos lo pasaron, la versión sin presiones. Y ahí es donde os puedo contar qué es lo que pasa con este informe. Este informe son 4.000 páginas cada uno de los 3 grupos, con lo cual son 12.000 páginas en jerga científica difícil de entender, que no se lee ni Peter, obviamente. Y entonces luego hay unos resúmenes de 60 páginas en los que los gobiernos y los lobbies presionan para cambiar palabras. Y esto es así, es decir, donde ponía la comunidad científica exige el fin de las centrales de carbón, la comunidad científica recomienda, ¿no? Y entonces cambia completamente lo que dice, ¿no? Y claro, ¿quién se lee las 12.000 páginas? Prácticamente nadie. ¿Quién se lee los resúmenes? Prácticamente nadie, pero bueno, al menos un poco más de gente, ¿no? Y ahí hay cosas muy llamativas. En el resumen sin presiones, en el resumen para políticos sin presiones, ponía que el decrecimiento es clave para mitigar el cambio climático. Esa expresión desapareció del resumen. También ponía en el informe completo está, es decir, todo esto no desaparece del informe, el informe es intocable, pero lo que digo, ¿quién se lee las 12.000 páginas, ¿no? Y también señalaba, que es algo que es novedoso, el IPCC, la institución científica más prestigiosa del planeta casi, reconociendo que el capitalismo es insostenible. Esto lo pone en una frase, ¿no? Pero es verdad que luego tienes 12.000 páginas más en las que el capitalismo ya no es tan insostenible, ¿no? Porque al final es un trabajo que es un compendio de muchos trabajos, hay muchas opiniones diferentes, y que ponga algo en un lugar concreto no significa que luego todo el informe tenga esa ideología, digamos, detrás, ¿no? Pero ahí lo que hicimos luego fue, un año después prácticamente, cuando sí que pudimos comparar la versión que nos habían pasado con la final, pudimos comparar y había cambiado muchísimo el informe. Es decir, el informe del IPCC, que es como lo que se supone que es el consenso científico, todos deberíamos de hacerle caso al IPCC. Bueno, pues es muy mejorable. Para empezar, por lo que pone aquí,
Estuve en las negociaciones del IPCC. El informe apuesta el planeta en una tecnología, a una tecnología que aún no existe. El IPCC sigue contando con que va a aparecer un milagro, como mínimo, que se llaman tecnologías de captura y secuestro de carbono, que es lo que supuestamente vamos a hacer, y es que de repente vamos a inventar un aspirador y vamos a chupar todo el CO2 de la atmósfera mágicamente. Bueno, a día de hoy no solo no funciona, sino que haciendo un chiste en un artículo yo puse que en vez de capturar CO2 está capturando fondos y ya, ¿no? Es decir, lo único que captura son fondos públicos y a base de dinero público estamos pagando además a las petroleras, que son las que suelen gestionar este tipo de instalaciones. ¿Qué cambia en el informe? Muy brevemente, porque podríamos hablar del informe horas, pero en el informe aparecía que había que cerrar las plantas de carbón en un plazo de 10 años. Eso ha desaparecido del informe, del resumen. En el informe ponía que una de las herramientas en las que nos deberíamos de apoyar para hacer este proceso de transformación que urgentemente tenemos que hacer, o va a llegar igualmente a la fuerza, era la democracia participativa. Era la participación de pues, la ciencia, la gente elegida por sorteo, en órganos de participación que permitieran desbloquear un conflicto que es muy evidente. Y yo lo digo además ahora con conocimiento de causa porque estoy dentro de un partido político. Aunque no milite en el partido político. Yo soy un independiente que han fichado y tal. Pero yo puedo ver ahora con mucha más claridad por qué la política actual jamás podría resolver este reto que tenemos. Por dos razones, principalmente. La principal es que hay intereses económicos controlando la mayoría de los partidos políticos. Eso es una obviedad que no descubro nada. Pero hay otra que no es tan obvia, y es que además hasta los partidos políticos buenos, dentro de las propias formaciones hay un debate de la hostia sobre cómo le cuento yo esto a la gente para que me vote también, ¿no? Es decir, cómo le explico que las medidas que tenemos que tomar son algunas bastante duras, si además el incesante trabajo de los medios de comunicación es el contrario. Es decir, los medios de comunicación deforman la opinión pública, pues luego tampoco podemos esperar milagros de unos partidos que necesitan ser votados cada 4 años en el mejor de los casos, ¿no? Con lo cual el cortoplacismo está intrínseco. Y no solamente eso, porque ellos pueden llevar esas propuestas, pero hay que dar también alternativas para todo lo que en teoría debería desaparecer si queremos que esto desaparezca. Entonces, queremos eliminar ciertas cosas, pero si no se dan alternativas, por ejemplo, al paro que puede surgir a raíz de eso. Claro, eso hablaremos Entonces, ahora. si no se dan soluciones para eso, o no se van a permitir que se den en el caso de que alguien tuviera una propuesta, es muy arriesgado, porque estás jugando. Tú antes has hablado de la importancia de el dinero que se pierde con este cambio climático, cuando la cuestión, por lo menos desde mi punto de vista, es las vidas, la calidad de vida. Sí, totalmente, absolutamente. Yo lo del dinero, pensando en términos económicos. yo lo uso porque quiero convencer a los que creo que están, ¿no? Pero esa no es la cuestión es nuestra supervivencia. sí, totalmente. Sí, no es lo más importante ni mucho menos. Pero es verdad que desgraciadamente creo que cuando vamos a reaccionar es cuando la factura económica sea tan gorda como que ya no puedas evitarlo, ¿no? Acabamos ya con la parte del clima. Lo prometo. 15.000 científicos acaban de sacar hace poco también un informe, ¿no? La vida en la Tierra ya está en peligro, un poco siguiendo lo que tú decías, ¿no? Es decir, porque es verdad que además aquí hay derivadas que no podemos controlar. Es decir, nosotros sabemos, científicamente hablando, hasta dónde se va a desequilibrar el punto de no retorno X, pero lo que no sabemos es qué consecuencias políticas, culturales, humanas va a tener este proceso, que de repente hay locos con el botón nuclear ahí y cuidado. Entonces, el proceso de degradación que vamos a vivir pues eso, o se gestiona rápido o nos vamos a ver en lo que estamos viendo ya, ¿no? Es decir, Ucrania en 2021-2022, ahora Gaza, un genocidio en curso, que además tiene mucho que ver con unos yacimientos de gas. Esto no sé si lo sabéis, pero en Gaza hay unos yacimientos de gas, Leviatán y Marine 1, Marine 2, que Israel quiere explotar y que si no se explotaban ya iba a ir el dinero para Hamás. Es así de simple. Este es el motivo principal de la guerra de Gaza. Hay otros, pero este es el principal. Y entonces, claro, aquí la pregunta yo creo que todo el mundo se está haciendo es obvia, ¿no? Y es si esto está grave, si esto es así de jodido como nos estás contando, ¿por qué no se está haciendo nada más para impedirlo, ¿no? Porque no hay alguien, al menos más gente alzando la voz, o gobiernos que al menos, ¿no? Bueno, la respuesta es esta. La otra gran crisis, la crisis energética, es muchísimo más grave de lo que el sistema también está dispuesto a admitir.
Y aquí hay que ser muy claros. Yo soy pro renovable, absolutamente, es decir, el futuro va a ser renovable o no va a ser, esto está claro, pero las renovables tienen muchísimas más limitaciones de las que el lobby renovable o de las que muchos partidos políticos se atreven a contar. Para empezar, a las renovables les tendría que llamar renovables porque cada 25 años vas a tener que renovarlas. Es decir, vas a tener que cambiar la placa, vas a tener que cambiar el aerogenerador, vas a tener que cambiar la batería porque al final tiene una vida útil y más en un capitalismo de producción con obsolescencia programada. Es decir, la mayoría de las cosas se podrían hacer para durar más, pero tampoco se hacen, ¿no? De hecho, estamos viendo problemas muy graves con Gamesa y unos aerogeneradores en concreto, precisamente porque se han intentado abaratar esos aerogeneradores y ahora tienen que pagar un pastizal porque están fallando. Las renovables son esta pequeña fracción de aquí arriba. Y esto es lo no renovable. Es decir, hay que asumir que la transición energética que habría que hacer igual no es tan fácil como nos la quieren pintar, ¿no? Pues además hay una cosa que a mí me produce un poco particularmente me molesta, ¿no? Y es que se habla mucho, algunos incluso supuestamente súper prestigiosos investigadores y expertos del IPCC, siempre están mencionando una expresión que vais a oír mucho seguro y seguro que le habéis oído ya, que es el 100% renovable. Vamos al 100% renovable, se puede conseguir el 100% renovable. Y nunca dicen que a lo que se están refiriendo es a la electricidad, que hay una gran diferencia. La electricidad es el 20, 23, 25% de la energía total que usa un país industrializado, porque la mayoría de la energía pues es combustible para los coches, para los camiones, es petroquímicos para la industria alimentaria. Es decir, hay un montón de usos que no son fácilmente electrificables. Y si tú dices el 100% renovable, o sea, yo, por ejemplo, en el Parlamento, ¿no?, ahí en Les Corts, habré escuchado a políticos de derechas y de izquierdas, pero sobre todo de derechas, confundir energía con electricidad así de veces. Y están literalmente legislando sobre eso, ¿no? Porque es una confusión que se suele dar porque es interesada que se dé, que la gente piense que el 100% renovable es más fácil de obtener que la realidad, porque la realidad es esta. La realidad, esta gráfica a mí me hace mucha gracia, es de un geólogo que se llama Art Berman, que también es un experto en mercados y en energía, y él dice, estamos aquí, y aquí empieza la magia. Es decir, 78% de combustibles fósiles en 2022, y aquí empieza la magia, ¿eh? Literalmente es pensamiento mágico pensar que se va a descender esto a la velocidad que necesitaríamos. Salvo que introduzcamos una palabra en el debate, que es una palabra que históricamente ha sido muy tabú, pero que ahora hasta la reina Leticia la ha dado por mentar, ¿no? No sé si visteis que la reina Leticia habló de decrecimiento, habló de Antonio Turiel, de mi compañero, habló de rebelión científica y todo el mundo de repente, yo pues, estaba ese día viéndolo en Twitter y digo, no puede ser. ¿Nos hemos hecho monárquicos aquí de repente o qué pasa? De esto también podemos comentar mucho luego en las preguntas, ¿no? Pero un poco lo que comentaba Rosa es la clave. Se está instalando muchísimas renovables, se está instalando de todo tipo, ¿no? Geotérmica, eólica, fotovoltaica, se quieren hacer barbaridades con el hidrógeno, luego si eso entramos en ello, y el coche eléctrico y tal. ¿Y qué es lo que está pasando? Que las emisiones siguen subiendo. Es decir, en 2023, cemento, casi un 2% más. Petróleo, 2,2%. Carbón, 0,5%. El gas es la única que se ha quedado tal, pero es por la guerra de Ucrania, ¿eh? No os equivoquéis. Entonces, claro, aquí uno se da cuenta de que el crecimiento no siempre es bueno. Es decir, si uno piensa en las palabras, a veces las palabras tienen connotaciones un poco puñeteras, porque parece que crecimiento o progreso siempre sean buenos. Pero progresar hacia un precipicio no es bueno. O crecer en desastres, crecer en contaminación, crecer en riesgo de eventos extremos, crecer en sequía, no es bueno. Entonces, el cómo se usan las palabras influye mucho. Y yo creo que seguramente igual esta historia, como sé que aquí estáis muy puestos, la sabréis. Pero de crecimiento es una palabra que un tipo, Gerges Kurregen, la menciona en un libro, luego Serge Latouche, que es el que realmente la convierte en un poco un movimiento político, él lo dice claro en uno de los textos un poco fundacionales del decrecimiento. Esto no es una idea, el eslogan de un partido político o de un movimiento. Esto es un misil comunicativo, lo llama él. Y es como el sistema se está apropiando cada vez más de palabras blandas, digamos, tipo verde, sostenible, tal, pues hay que usar palabras que sean más atrevidas, que sean más... que tengan una carga, digamos, de empujar a la gente a moverse,
mucho mayor que sostenible, porque sinceramente sostenible ahora mismo ya hasta Endesa es sostenible y no, por ahí no deberíamos de pasar. Y entonces aquí os retrotraigo a la gráfica que a mí me parece muy importante de cómo, ¿no?, se han ido bajando, digamos, el umbral a partir del cual estábamos seguros, ha bajado muchísimo en muy poco tiempo, y este cerebro cachondo de un meme que me encontré por ahí, se pregunta, los informes del IPCC son demasiado optimistas para evitar que les acusen de ser dramáticos, peor de lo esperado, ya lo sé, cierra el pico. Me estaba preguntando si no estará pasando lo mismo con los modelos de transición a energías renovables. Y la chica de repente ya no puede dormir. Esta es una manera graciosa de contar algo que en el fondo es muy obvio, es decir, pensad en Elon Musk o pensad en los vendedores de crecepelo estos que tenemos por ahí, ¿no? Cuando uno intenta vender un proyecto, estos fondos de inversión y captar un poco financiación, cuanto más exagera el potencial de su proyecto, más financiación acabará recibiendo. Estamos en un sistema que premia al embustero. El vendedor de crecepelos del siglo XIX es Elon Musk, de alguna manera. Es decir, es un poco un vendedor que te vende irte a Marte, no sé qué es peor, ¿no? Entonces, ya os digo yo que desgraciadamente este meme tiene más razón del que a todos y todas nos gustaría que tuviera. Porque... Perdona, y luego se ataca muy fácilmente. Es que aquí el problema es que normalmente tratamos con gente que no tiene escrúpulos. Ahora, en toda la costa de Granada quieren poner un parque eólico marino. Con todo lo que eso conlleva. Y el gran lema de quienes lo quieren imponer es, pues no seréis tan ecologistas cuando estáis en contra de esto, que es energía limpia y renovable. Entonces se le manda un mensaje a la gente que muchas veces no sabe o no tiene tiempo tampoco de informarse porque la vida no, otras cosas. sí, totalmente. Y se están mandando unos mensajes que al final calan, pero que son totalmente falaces. Sí, ahí, es una pura mentira. De hecho, se está dando un poco el conflicto inevitable porque, claro, al final hay la transición energética es un laberinto. O sea, de verdad que es muchísimo más compleja de lo que parece. Porque hay muchas derivadas, es decir, parques eólicos marinos hay que hacer, alguno habrá que hacer. Dependerá de contextos. Por ejemplo... Pero en un sitio donde tienes un parque eólico claro. En los montes. No, o sea, sí, o sea, entiendo por dónde vas y tienes razón, ¿eh? O sea, hay lugares... Que esconde un pelotazo energético. Sí, claro. En el fondo, ahí es donde seguramente habréis escuchado a alguien decir, Antonio Turiel lo dice mucho, y esto es verdad, lo dice cualquiera que tenga los datos, el consumo eléctrico en España lleva cayendo desde 2008. Es decir, estamos en un consumo eléctrico similar al de 2003. Porque desde 2008 se destruyeron muchísimas empresas, empezaron a reducirse usos de energía, también hubo avances en la eficiencia, entonces estamos en un consumo menor, además de la introducción del autoconsumo, que ese sería otro melón. Y hay un montón de derivadas que hacen que cada uno de esos proyectos tenga que ser estudiado con mucho cuidado. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Escocia tiene un montón de plataforma continental. En Escocia tiene sentido hacer eólica marina, porque se pueden encontrar lugares donde la afectación a la biodiversidad sea menor y tal y cual. En Canarias, que tienen un problemón mucho más grave que en ningún otro lugar del Estado español, porque son unas islas que no se pueden interconectar ni entre ellas de manera económica, porque al final hay una fosa mucho más profunda que la que hay en las Baleares y tirar un cable de Hierro a La Gomera pues te costaría el triple que de Formentera a Baleares, ¿no? Entonces, Formentera a Mallorca. Cada lugar del planeta va a exigir detalles, matices en cómo se hace esta transición energética si la queremos aprovechar bien. Por eso es aún más evidente, y es casualidad también, nada casual, que en Canarias estén lanzando la primera asamblea de la transición energética de este país y se vaya a hacer en la isla de La Palma, y es una buena amiga la que la está empujando, y desde aquí le mando un beso a Nuria, porque hacen falta ese tipo de organismos que incluyan a científicos expertos en energía, que incluyan a legisladores expertos en cómo se legisla, porque al final el científico no sabe de legislación y el legislador no sabe de ciencia. Tiene que incluir a gente que sepa comunicar esto luego también, y tiene que incluir a la gente. Porque hay algo, que luego comentaremos, que forma parte de las soluciones y que nos incluye y nos incumbe a todos y a todas. Vamos a seguir, porque si no, no... Un segundo. Sí. La anterior, ¿se pudiera explicar la gráfica que no la he... Sí, esta es la que he explicado antes, es la misma. Es la gráfica de los puntos de no retorno del IPCC. Ahí lo que te está diciendo es, antes eran a 5 grados, en el informe de 2001, en 2009 se cambiaron a 2,5,
En 2014 ya se dieron cuenta que con menos de 2 grados la mayoría estaban fuera y en 2022 lo bajaron a 1,5 porque ya hay evidencias. Yo, sinceramente, yo creo aún no estamos en 1,5, Groenlandia ya está perdida. En la cumbre de Groenlandia a día de hoy está lloviendo. Pero en las iniciales que hay abajo está... Paul Behrens, basado en Zoomers, que es el nombre del otro que hizo el estudio, et al. 2020, por si alguien quiere buscar la referencia, pues ahí está. Sí, no, me refiero a debajo de los años. Ah, aquí esto pone el TAR, el AR4, el AR5. AR es Assessment Report, es el nombre del IPCC en los distintos. El IPCC tiene 6 informes hechos y luego tiene informes especiales. Y hay una cosa muy curiosa que se puede comentar de eso. El primer informe del IPCC era negacionista del cambio climático. Tú te lees el primer informe del IPCC y hay una frase que dice literalmente que hay un 50% de probabilidades de que sea el Sol. Esto lo dice el primer informe del IPCC en 1990, casi un siglo después de que Arrhenius ya documentara y cuantificara el tema del CO2. Aún las petroleras habían conseguido infiltrar ese tipo de discursos hasta en el IPCC. El sexto informe del IPCC es mucho mejor. Es decir, hay un proceso como de cedazo que va mejorando y por eso es tan importante que estas asambleas ciudadanas, estas maneras de hacer de política diferente con la gente participando, empiecen ya, porque la primera no ha sido maravillosa, ya se ha hecho. Pero es que la segunda será mejor y la tercera será mejor y vamos aprendiendo sobre el camino y si no empezamos, pues obviamente mal vamos. Seguimos y ya esto es la parte energética, queda muy poco y entramos en las conclusiones. Aquí lo que veis es la cantidad de pasta, de billones de dólares americanos, que estaban invirtiendo las petroleras en encontrar pozos de petróleo, en la última década sobre todo, ¿no? Y ahí tenemos que en 2014 tocaron techo, casi 900 billones de dólares al año, invirtiendo en buscar pozos de petróleo. Ahora están invirtiendo la mitad. ¿Esto es porque se han vuelto ecologistas las petroleras? No, ¿no? ¿Qué será? ¿Por qué será esto? ¿Por qué es? Es más caro cada vez. Exactamente. Cada vez es menos rentable. Tú cada vez, imaginaos un manzano, ¿no? Cada vez tienes que gastar más energía para ir cogiendo las que están más arriba. Pues lo mismo, pero hacia abajo. Cada vez tenemos que ir a pozos, digamos, más profundos, llenos de impurezas, que ofrecen retornos de peor calidad. Y si hay una gráfica de la parte energética que es quizá importante, es esta. Aquí lo que veis es todo lo que hay, desde la amarilla que va creciendo esta tal, hacia abajo, desde la verde, digamos, ¿no? El gris oscuro es petróleo convencional de calidad. Y luego hay distintos tipos de fuentes de combustibles, pues petróleo de fracking, biocombustibles, arenas bituminosas y demás. Es decir, todo esto es el rendimiento que te ofrecen, ¿no? Y la parte que va creciendo muy rápido es el coste energético de producir todas las demás. Hasta que llegará un momento, que este estudio calcula a mitad de siglo, en el que te va a salir a pagar, como diría aquel. Es decir, te va a costar la misma energía extraer un barril de petróleo que el que vas a extraer, con lo cual mejor que te ahorres el trabajo y no lo extraigas, ¿no? Esto es como muy gráfico para entender que no es solo que los minerales y los combustibles fósiles sean finitos, es que va a haber una parte de las reservas de todos esos minerales y combustibles que no se va a poder extraer por cuestiones termodinámicas y de rentabilidad. Y además esto se traslada a toda la cadena verde de industria renovable, porque a ver dónde está, que me la enseñe la minería renovable. Es decir, a día de hoy la minería sigue haciéndose con diésel, en el absoluto 90 y pico % de los casos. Y lo que estamos viendo en datos incontestables, Chile es el mayor productor de cobre del planeta. El cobre va a ser imprescindible para prácticamente cualquier cosa que se haga referente a la transición energética. Bueno, pues el mayor productor de cobre del planeta está produciendo, lo que veis en azul es la variación porcentual, ¿no? Es decir, cuánto aumenta la producción, y lo que veis en rojo es cuánto aumenta el coste de energía de producir la misma cantidad. Es decir, va a haber un momento en el que nos va a costar tanta energía el producir algunos productos, materiales, que vamos a tener que reducir rápidamente, ¿no? Es decir, en el caso del cobre yo creo que veo uno de los limitantes más peligrosos para la transición energética probablemente es el cobre. Y luego la gran fantasía que ahora se va a volver a resucitar de la nuclear y venga tal, bueno, pues el uranio, la propia Agencia Internacional de la Energía, que no es Ecologistas en Acción, ya os lo digo yo ya, está diciendo que en 2025 se llega a ese punto de cruce entre demanda y oferta, ¿no? Es decir, va a haber más necesidades del mercado que oferta disponible, y ese punto en el litio es 2027, y ese punto, si siguiéramos buscando otros materiales, Alicia Valero,
catedrática de la Universidad de Zaragoza y una figura europea en esto de los límites de materiales, ya calculó hace unos años que plata, cobalto, cobre, zinc, manganeso, níquel, tal, todos estos elementos de la tabla periódica tienen menores reservas disponibles que lo que ya está estipulado en los planes de transición, si juntáramos lo de todos los países, ¿no? Entonces va a haber muchos limitantes y ahí es donde yo suelo decir lo de que además es que hay que renovarlas. Es que no es solo que los límites estén ahí, es que si tú tienes que cambiar de placa y de aerogenerador cada 25 años y tienes que reconstruir todos los parques, pues estamos apañados si pensamos que esto se puede sostener, ¿no? La derivada de esto, además, ya se vio con la crisis energética de 2022-2023, de Economist, ¿no? Ese panfleto capitalista, hablando de la catástrofe alimentaria que viene, el precio de los fertilizantes, ya sabéis, lo relacionado que está con el gas, en fin. Y para ir acabando, esto acaba de pasar y esto me parece muy llamativo y lo voy a comentar en todas las charlas a partir de ahora. De hecho, esta es la primera que hago con este formato y que se graba, porque hice otra, pero no se grabó. Y es verdad que esto es muy llamativo. Es decir, el foro de Davos ha contratado a los expertos, seguro, de riesgos, ¿no?, más potentes del planeta para que le hagan una mapita de los problemas más graves. Por favor, estime el impacto y la severidad de los siguientes riesgos en un periodo de 2 años y en un periodo de 10 años. Es decir, esto es lo que los mayores expertos de riesgo del planeta consideran que van a ser los peores problemas que vamos a tener que enfrentar a 2 años vista y a 10 años vista. A 2 años vista, el peor es la desinformación. Y lo han acertado, vamos, o sea, espectacular. Yo estoy muy de acuerdo con esto, ¿eh? Lo veníamos comentando Rosa y yo creo que el peor enemigo que tenemos, y yo desgraciadamente lo conozco demasiado bien, son los medios de comunicación de masas y el trabajo que hacen. De desinformar. Claro, si la gente supiera lo que yo os estoy comentando aquí hoy, mañana se liaba parda, ¿eh? Es decir, si la gente fuera consciente de lo que nos estamos jugando y del punto crítico en el que estamos, mañana estábamos todos en la calle, pero todos, ¿eh? Pero yo te entiendo, ¿eh? Yo también tengo a veces días así, pero te digo una cosa, históricamente se han conseguido un montón de cosas y se han conseguido el voto de la mujer, la jornada de 8 horas, la igualdad de razas con los afroamericanos en Estados Unidos, la decolonización de muchos países, y se han conseguido porque hay mucha gente que no es exactamente como tú acabas de decir, aunque es verdad que así te encuentres a la mayoría muchas veces, es decir, la mayoría sí que es como... Pero yo creo que el mayor éxito quizá del capitalismo ha sido hacernos no creer en la gente. Es decir, ya no creemos, solo creemos en las soluciones individuales y qué puedo hacer yo y qué compro y dime no sé qué, cuando aquí esto de lo que realmente iría es de organizarnos para, como se ha hecho a lo largo de la historia, provocar un cambio desde abajo, porque a la mínima que te mueves un poco arriba lo notan y empiezan a moverse también. Están habiendo pasos muy interesantes en este sentido, es decir, aparte de todas las movilizaciones de desobediencia civil, de científicos, que parece que no, pero van a acabar. Ahora mismo hay 4 científicos en Alemania en huelga de hambre, uno de ellos yo lo conozco, y lleva 90 días en huelga de hambre con líquidos y no sé qué. Va a acabar muriendo gente de los activistas, va a acabar gente en prisión y al final, desgraciadamente, históricamente, esto ha ocurrido así. Las feministas tiraban piedras a los museos, hoy esas piedras están dentro de los museos. Las feministas, antes de que Rosa Parks se levantara dijera yo no me levanto del asiento, había habido 1000 Rosa Parks que habían ido a prisión antes que ella y ella simplemente fue como la gota que rebosó el vaso. Bueno, pues si no creemos que es posible, desde luego jamás será posible. Entonces yo me quedo en la otra parte. Seguimos. Bueno, dime lo que querías. No, que estoy de acuerdo con Olga porque yo veo que ahí hace falta una necesidad, hace falta mucha valentía y estamos en un mundo donde parece que vivimos muy cómodamente, pero en realidad estamos muy acobardados. Sí, las dos cosas son verdad. Movilizar a la gente hasta el punto de que se note esa movilización es lo que más trabajo nos va a costar, yo creo. Especialmente porque no tenemos el apoyo. Esto que has dicho de este hombre que está en huelga de hambre, lleva 90 días. ¿Dónde ha salido? Bueno, ya en medios de Alemania sí que ha salido, claro, pero aquí no nos informan ni de lo de aquí. Es una noticia que a mí me parece importantísima para dejar claro, si ese hombre que no lo conoce de nada se pone en huelga de hambre por esto,
porque nos va a afectar a todos, ¿por qué no estamos haciendo nada? Bueno, que conste que huelgas de hambre ha habido aquí en España de activistas climáticos, 2, que yo recuerde. Ha habido una de 2 compañeros que son amigos míos, Karen Killian y Grian. Karen y Grian estuvieron 30 y pico días, los acabó recibiendo, no sé si fue la ministra Teresa Rivera, creo que fue Teresa Rivera quien les acabó recibiendo en una reunión, y tampoco se enteró nadie. Claro. Pero esto ya volvemos a lo de antes y volvemos a el principal problema a 2 años vista, es decir, tenemos los medios que tenemos. Pero lo más llamativo de este informe de Davos es que en el primer lugar te pone un problema, pues eso, ahí te los clasifica por colores, tecnológicos, sociales, geopolíticos, medioambientales, económicos, ¿no? Si os fijáis, problemas económicos, Davos, el 7º y el 9º, o sea, tampoco los considera, ¿no? Problemas tecnológicos sí que aparecen ahí, problemas sociales aparecen unos cuantos, y climáticos aparecen 2, eventos extremos, crecientes, es el segundo problema para el foro de Davos, y la polución. Pero es que a 10 años vista la cosa cambia, ¿eh? El color cambia mucho ahí arriba. Y los 4 grandes problemas que pronostica el foro de Davos a 10 años vista son eventos climáticos extremos, cambios críticos en los sistemas de la Tierra, que es lo que os he comentado de los puntos de no retorno, biodiversidad, pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas y escasez de recursos naturales. Todos los 4 principales son problemas medioambientales. Es decir, esto es... No, es verdad que no toman en cuenta los efectos secundarios, las consecuencias en la salud del ser humano, que es un efecto directo por la contaminación. Y eso se va a ver en las futuras generaciones. Está en polución. Intuyo que lo han metido como el 10º problema más importante, ¿no? Pero también digo una cosa, es decir, la contaminación al lado de los cambios críticos en los sistemas de la Tierra, créeme que la contaminación va a ser una caricia al lado de lo que viene. Es decir, que lo que viene, lo que estamos hablando literalmente es de que a medida que se vayan degradando los ecosistemas va a haber lugares en los que no se va a poder cultivar la quinta parte. Entonces ahí la contaminación, pues es verdad que es un problema, pero bueno, creo que sí. De hecho, es como una imagen que habría que intentar como superar. Es decir, como que la contaminación es el peor de nuestros problemas, es no ver el que el peor de nuestros problemas es muchísimo peor que el de la contaminación. Y mira que la contaminación, yo estoy de acuerdo contigo, que es grave, es gravísimo. Pero la capacidad de matar a gente, por ejemplo, que tiene la contaminación, va a ser infinitamente más pequeña que la que tienen los 4 problemas que están ahí arriba, ¿no? Pero a veces plantearlo desde una perspectiva individual, más bien, no en plan global, no sé si me explico. Bueno, es algo que a lo mejor no me va a pillar a mí. Pero el tema de las enfermedades, ahora mismo, sí. Está afectando muchísimo a la sociedad. Hay ciertos tipos de patologías que se ven en niños cuando antes no se veían. Pero eso... síndromes que sí. hay ahora que antes no. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que eso ya no es tan fácilmente achacable al cambio climático o a la contaminación. El desarrollo prematuro hormonal de los niños no está vinculado a ahí entraría, sí, claro, exacto. Esa es la historia. Ahí entrarían microplásticos, los PFAs estos, ¿no? Es decir, hay muchas... Entonces a lo mejor si se plantea también así, porque nosotros las madres lo vemos, nuestros hijos, uno se da cuenta de por qué a día de hoy las niñas con 9, 8 años están desarrollándose. Eso no es un hecho normal. Hay más cáncer. Hay más cáncer, claro. Sí, o sea, todo lo que comentábamos un poco antes de que todo el sistema es biocida, es que es así. Entonces... que nosotros ahora con los herbicidas y con todas estas mierdas estamos comiendo... literalmente. Lo que comemos, porque ahora naturalmente. Sí, creo que había una mano levantada. Yo es que soy del área sanitaria, soy de la salud. Pero estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho la compañera. O sea, a mí me extraña muchísimo que el foro de Davos no tenga en cuenta todos los efectos sobre la salud que ya estamos teniendo, como es el tema de los vectores y cómo los vectores se van desplazando gracias al cambio, y esos vectores son transmisores de enfermedades que no conocemos en determinadas partes de la Tierra y que ahora las estamos empezando a ver. Pero ¿no crees que eso...? Cómo la salud, sobre todo en Occidente, más que en otras partes, influye muchísimo en la población. Y lo uno con el primero de la desinformación y la mala información. Nosotros hemos padecido hace muy poco una pandemia. Y realmente hay otro problema ahí, que por lo menos no está, que es la infodemia, que es el exceso de información. El exceso de información donde la gente dice de repente no sabe realmente de qué está opinando. Y luego un tercero, yo no soy experto en todo lo que usted está hablando,
pero en aquello a que lo que conocemos y nos concierne, vemos cómo es muy fácil opinar de ello. Yo seguramente opinaría de esto y diría, bueno, pues una opinión. Entonces, en el área de la salud estamos muy acostumbrados a ver continuamente opiniones sin base científica, ¿eh? Y sobre ello tenemos luego que luchar, que es muy difícil luchar, muy difícil. ¿Por qué? Porque la más media en los medios de comunicación opinan de una forma que no puedes tratar con ellos, ¿eh? Y hablamos de vacunas y hablamos de montones de cosas en las cuales influye a la gente y dice, es imposible luchar contra esto, ¿eh? Entonces, esa parte de la desinformación y cómo desde los niveles que tienen conocimiento, pueden permear a la población ese conocimiento, es muy difícil, ¿eh? Yo lo veo en mi ámbito, donde continuamente se planifica promoción de la salud, prevención de enfermedades, y es muy difícil desde nuestros ámbitos, que tenemos muy claro cuáles son las políticas que hay que seguir, llegar a la población. Y estamos hablando de sociedades occidentales, democráticas, con niveles altos de conocimiento, es muy difícil. También habría que saber quién financia este foro de Davos, porque la industria farmacéutica tiene un papel... Sí, pero bueno, si da igual, a mí me da igual que sea Davos... Que a la gente no. A estos, claro, estamos controlando todo. Yo lo que os ruego es que dejemos terminar, Juan, y ya luego... Sí, por apuntar algo a lo que decías, dos cosas. Una, el tema de las enfermedades creo que en parte lo incorporan aquí. Es decir, cuando dicen pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas, la relación de eso con las pandemias es absolutamente directa y quiero creer que lo incorporan aquí. Sí, bueno, no sabemos Pero es verdad que no le ponen un nombre concreto. Así todo, yo sigo pensando que lo que es la imagen es muy potente por esto, y es, de repente, el mayor problema a 2 años vista es el primero, es la desinformación, ese problema pasa a ser el quinto, por detrás de todo, problemas medioambientales, y en realidad este es el que ha causado estos otros 4. Es decir, sigue siendo el quinto, pero en realidad es este. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Lo que pasa que también ahí, claro, el tema de la salud y el cambio climático se parecen en cuanto a que exigen un nivel de conocimiento X como para poder opinar con criterio, pero luego tienes que, esto lo comentamos por ejemplo Antonio y yo en un artículo del otro libro, hablábamos de que está el negacionismo climático, que tenemos ejemplos muy evidentes hasta en dirigentes políticos, pero luego está el negacionismo climático, es decir, hay gente que con la banderita del ecologismo está intentando hacer negocio. Y con la salud pasa un poco lo mismo, es decir, hay mucha gente que aparentemente tiene credenciales, criterio y prestigio que está soltando una de basura porque el sistema está producido así también. Es decir, es que, pues un poco lo comentaba también la compañera con las farmacéuticas, hay tantos intereses, hay tantas empresas financiando estudios para que digan lo que ellas quieren que diga, que luego no es el que de repente... Pero demonizar y generalizar tampoco creo que es correcto. ¿Pero qué demonizas o generalizas? La farmacéutica en general. No, claro. Es que eso no es correcto, verdaderamente. Es que yo no demonizaría a las farmacéuticas. A quien demonizaría sí que es al sistema económico que hace que eso ocurra. Esa es la clave. Es decir, porque no ocurre en tu campo o en mi campo, ocurre en todos los campos. No es un problema particular de uno o de otro. Y vamos a ir acabando, que si no se nos hará muy tarde. Precisamente lo que habría que decirles a los del Foro Económico de Davos, esta diapositiva la puse en el Foro Mundial del Agua y estoy particularmente orgulloso de ella, porque la solución es muy evidente, ¿no? La solución es esa, es decir, las tasas, los impuestos que se le tendrían que poner a las grandes fortunas son infinitamente mayores que las que se están pagando en prácticamente ningún país, ¿no? Y entonces, si con esa capacidad que tendríamos de coger fondos de quien le sobra por todos los lados, ahí igual podríamos evitar, ¿no? Esa caída que además está muy bien dibujado porque en el fondo es como un punto de no retorno, es decir, es un tipping point, es decir, estamos ya en caída. Yo sinceramente, lo tengo que decir claro, yo creo que estamos en esa posición, ¿eh? Yo creo que estamos ya en caída. Una caída que aún es reversible, probablemente, quiero pensar, supongo, pero desde luego nos queda muy poco tiempo y el único margen de actuación real sería coger estas fortunas de los asistentes al foro de Davos. Es verdad que también ha habido movimientos de incluso la gente muy rica pidiendo pagar más impuestos. Esto ha salido en las noticias, que hay algunos casos, es decir, hay algunos ricos con conciencia. Vale, bien, sí, pero eso no va a hacer que
¿sabes? O sea, está muy bien, yo aplaudo que lo digan, pero es verdad que aquí lo que necesitaríamos es que la sociedad exigiera esto y la sociedad le han lavado el cerebro para creer lo contrario. Ese es el peligro, ¿no? Le han lavado el cerebro para que crea que cuantos más impuestos, peor, porque entonces el Estado lo... Bueno. No, si se lo gastan en pagar impuestos, no mueven la economía, vamos todos al paro, ¿de qué vamos a vivir? Sí, mira, ese tema que me parece que es importante tocarlo y que ya lo has sacado 2 veces, vamos a hablar de ello, es decir, el paro. Hay una cosa súper perversa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es que de los 17 que hay, yo salvaría 16, pero hay uno que es el 8, que dice literalmente trabajo digno y crecimiento económico. Ese es el objetivo 8 de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Como si no pudiera haber trabajo digno sin crecimiento económico, es decir, uniendo una cosa con la otra. Este informe es de 1972. Imaginaos los ordenadores, la castaña de ordenadores con los que se modelizó esto. Este es el informe de los límites del crecimiento. No sé, seguramente habréis oído hablar de él, o de Dennis Meadows, Donella Meadows, los principales autores. Este estudio se hizo, como digo, con una castaña de ordenadores que a saber lo que serían, ha clavado prácticamente al milímetro la trayectoria de la mayoría de las variables que analizaba, en el 72. Estamos hablando de servicios per cápita, comida per cápita, producción per cápita, recursos, polución, nacimientos, muertes y población, ¿no? Quizá la que más se les ha ido es la de muertes, pero como también se les ha ido un poco la de nacimientos, la de población la han clavado, polución y recursos están prácticamente al milímetro, es decir, era muy evidente que íbamos a llegar a un momento en el que el crecimiento va a hacer imposible el trabajo digno. Es que es al revés de lo que dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Porque si tú sigues queriendo crecer en un mundo de recursos cada vez más escasos, o lo haces robándoselos al de al lado, por eso tienes las guerras que tienes, o no lo haces. Y ya está, es decir, no hay más. Hemos crecido al 3% anual porque teníamos energía barata. El 3% anual, multiplicarlo, 3% anual, luego el 103%, ese 3% anual, porque va creciendo exponencialmente, en 20 años tienes que duplicar el PIB. Pero es que en 100 años lo tienes que multiplicar por 16. La magia de lo exponencial. Entonces, hemos conseguido sostener esto durante 100 y pico años de aquelarre combustibles fósiles, porque teníamos esas fuentes de energía baratas que nos han condenado, entre comillas, a vivir un mundo climático muy jodido. Ahora no tenemos otra opción que reducir tanto la energía que usamos como los impactos que eso produce, y entonces eso va a significar reducción de, vamos a decirlo así, horas de trabajo. Pero, ahí es donde está una de las jugadas clave de toda esta historia, de lo que tendríamos que estar hablando es de por qué estamos trabajando las puñeteras mismas horas que cuando Keynes en 1920, 1930 escribió, Keynes, que no era un revolucionario ni mucho menos, que la gente en el siglo XXI, él pensaba que iban a estar trabajando 15 horas semanales. 15, porque habríamos desarrollado la inventiva y el ingenio humano y eso supuestamente está para liberarnos del trabajo, ¿no? Pues la palabra trabajo, no sé si sabéis de dónde viene el origen etimológico de la palabra trabajo. La palabra trabajo viene de tripalium, que es un instrumento de tortura romano. Eran 3 palos a los que atabas al reo durante 8 horas. No sé si eran 8 horas, pero lo atabas durante mucho tiempo. Y de ahí viene esa palabra, es decir, por supuesto que hay que valorar el trabajo y tal, pero igual también nos han engañado con esto. Es decir, hay materiales y, digamos, bienes de sobra en el planeta como para poder trabajar 4 horas todo el mundo al día, 5 días, 20 horas a la semana, y habría de sobra. Lo que no habría de sobra es para que unos vivieran como Amancio Ortega, claro, eso sí. Y luego está la historia, que esto lo voy a traducir así un poco rápido. Si no puede ser reducido, reusado, reparado, reconstruido, reciclado, revendido o compostado, entonces tiene que ser retirado de la producción o rediseñado. Es decir, porque al final hay una cosa súper perversa en todo esto y es que muchas veces se le pasa la responsabilidad al consumidor. Como de, oye, es que tú no compras bien, es que no tienes un coche eléctrico y comes carne y viajas en avión. Y es como, vale, obviamente tenemos que intentar buscar la coherencia individual, porque si no, pues obviamente tampoco estaríamos haciendo nuestro trabajo. Pero no es casualidad que quien haya promovido la campaña de la huella de carbono personal sea British Petroleum, sea una petrolera, porque así le pasa la responsabilidad y la culpa que deberíamos de señalar a ella, a BP y a las que son como ella, y nos la echamos entre nosotros y nosotras. Y le hacemos el trabajo, de alguna manera, ¿no?
Bueno, volvemos a donde estábamos. Este informe, o sea, a mí me parece la obra científica más importante del siglo XX. De verdad lo digo, en divulgación al menos. Por supuesto que avances científicos ha habido muchísimos, pero como análisis científico, ¿no? Esta es la diapositiva que creo que le he jodido ahí antes la foto. De este trabajo se va a hablar, afortunadamente, muchísimo. Pero así todo se va a hablar muchísimo menos de lo que se merece. Porque además hay muchas derivadas de este trabajo que son interesantes. Es decir, fue el momento en el que la comunidad científica empezó a entender este momento de, vale, los límites del planeta están aquí y ahora, 50 años después, tenemos Canarias tiene un límite, Cantabria se defiende, Lugo tiene un límite. Es decir, va a haber movimientos que van a ir intentando enfrentar desde los territorios la dinámica depredadora del capitalismo neoliberal, que es venga turistas, adiós a tu agua, a cambio de 4 duros. O sea, este modelo que nos sube el precio del alquiler, que nos... Todo es destruir al ser humano. Sí, todo esto ¿Qué va así? lo podemos transformar, pero solo lo vamos a poder transformar si tenemos movimientos en las calles suficientemente potentes como para que eso impregne y traslade a donde realmente se cambian un poco las cosas, ¿no? Luego, cosas más curiosas. El foro de Davos también ha hablado de crecimiento igual que las reinas, es decir, es algo que se está extendiendo. Porque se lleva y queda bien. No, en el fondo yo creo que aquí pasan dos cosas. Es decir, una, ya no lo pueden esconder. Entonces, como ya no lo pueden esconder porque es algo que está la comunidad científica hablando en todas partes, que se hacen congresos en el Parlamento Europeo y tal, esconderlo sería peor. Entonces, se ven obligados a... Así, poquito, ¿no? La reina en el fondo también es un poco eso. La reina debe estar preocupada porque tiene una hija que va en helicóptero a la academia militar y va a ser reina de un país desértico. Con lo cual yo, si fuera la reina Leticia, también estaría muy preocupado, por esto. 2 datos más y acabamos. Los 10 hombres más ricos del planeta han duplicado su riqueza en los 2 años después de la pandemia. El 99% de la sociedad hemos perdido poder adquisitivo. Este no es un sistema que funcione. Punto. Ya está. Es decir, no hay más. Económicamente, además, el nivel de lavado de cerebro, hostias. Para empezar, porque es que el PIB, que es lo más básico, ¿no? Es decir, es un medidor estúpido hasta el punto de que el tipo que lo inventó, que es un economista que se llama Kuznets, abominó de su propia criatura a los 5 años y dijo, no uséis esto, por favor, porque el PIB, ¿qué hace? El PIB mide igual una bomba que una bicicleta. Suma igual. El PIB sube si contaminamos un río, porque si contaminamos un río, una empresa tendrá que ir a limpiarlo y que habremos creado riqueza. Entonces, creando riqueza, jodiendo ríos, pues igual este sistema necesita un cambio, ¿no? Y es verdad que esto es bueno, se está dando este cambio en el mundillo académico. Es decir, al menos el mundillo académico está empezando a hablar de que tenemos que cambiar el PIB por un medidor que mida más el bienestar, tenemos que empezar a hablar de crecimiento. Es decir, ese cambio cultural y académico es el que luego hace que el cambio político ocurra. Pero si no hay un cambio cultural y político, o sea, y social primero, no hay un caldo de cultivo ahí que luego te permita transformarlo, ¿no? Y llegamos a la parte de las asambleas. Esta parte es muy chula. Esta pregunta la suelo hacer siempre, así que hoy no me voy a cortar. ¿Quién de aquí ha oído hablar de que se ha celebrado una asamblea ciudadana para el clima en el Estado español? Pagada por dinero de todos y todas, ¿eh? Esto costó 1 millón de euros aproximadamente. ¿Nadie en la sala? ¿Nadie? ¿No? ¿Ni un tímido? ¿No? ¿Tú tampoco? Te he oído a ti esta mañana. Ya. Bueno, pues para que veáis el nivel de poca pedagogía al respecto de esta herramienta, y ahora cabría preguntarse, ¿por qué no nos hablan de ella? ¿No? ¿Y Vale. quién asistió? Porque ¿Y quién asistió? Y cómo... Ahora os cuento cómo funcionó esto. Esto funcionó de la siguiente manera. El gobierno de Pedro Sánchez hizo una... copiando a Francia, es decir, en el fondo esto viene de los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos montaron un pollo tremendo en Francia, Macron se vio ahí un poco apretado y como había una asociación que estaba pidiendo democracia participativa, cedió un poco y les dio esta Asamblea Ciudadana para el Clima. La Asamblea Ciudadana para el Clima funciona de la siguiente manera. 100 personas elegidas por sorteo estratificado, tiene que haber gente mayor, gente joven, gente del norte, gente del sur, una España representada, digamos, ¿no? En 100 personas elegidas por sorteo,
son asesoradas por las mejores cabezas de este país. Fernando Valladares fue uno de los asesores. También va gente no tan guay, también va gente igual de algún lobby, ¿no? Pero es verdad que a la gente, si le das la información y le das tiempo, por estas sesiones fueron 6 sesiones, duraron 6 meses, tenían un foro en el que estas 100 personas, bien asesoradas por expertos científicos y demás, proponían, debatían y entonces al final alcanzaron 172 recomendaciones, ¿no? 172 medidas que le proponían al gobierno. Una de ellas es hacer pedagogía sobre el decrecimiento. El decrecimiento es una palabra muy tabú. Este artículo, la asamblea fue hace 2 años ya casi, ¿no? No, más de 2 años. Y el decrecimiento aún no había sido nombrado por la reina, ¿no? ¿Cuánta gente, con qué consenso creéis que se aprobó esta propuesta dentro de la Asamblea Ciudadana? Es decir, ¿cuánta gente de las 100, ¿no?, aprobó hacer pedagogía sobre el decrecimiento cuando le dieron la información? 93% de la gente. Y antes de empezar el proceso, se hizo una encuesta a los participantes y había 8 negacionistas del cambio climático al empezar. O sea, convencimos como mínimo a un negacionista de pasarse al decrecimiento. Es muy buen ejemplo de cómo la democracia participativa con tiempo podría permitir ¿no? Es lo del vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Es decir, si esto necesitamos hacerlo con urgencia, vale, vamos a pensar bien un tiempo, cuáles son los pasos, un tiempo que no tenemos. Pero es verdad que estas recomendaciones, estas 172 recomendaciones, son más atrevidas, son más valientes que el programa de ningún partido político. ¿Y se puede leer en la misma? Sí, si uno busca Asamblea Ciudadana para el Clima 172 medidas, te puedo decir la página en la que están, ahora luego te la digo. No pasa nada, ¿no? Pero vamos, que se puede encontrar. Y si no os han informado de esto, es porque aquí hay una llave. Porque aquí realmente hay una llave por la cual, poco a poco, como en lo del IPCC, el primer informe será peor que el segundo y habrá que ir mejorando, pero así le podríamos poner muchos más límites al poder económico de los que le estamos poniendo con los partidos políticos tradicionales. Es que es tan simple como eso. No hay más. ¿Qué ha pasado con esto? Las 172 medidas se han presentado al gobierno y ahora el gobierno tiene que elegir cuáles aplica. Con lo cual es verdad que es muy poco tal. Pero sí, déjame decir una cosa y hay un matiz que ahí os querría comentar que es muy chulo. Y es, en Mallorca, se están haciendo asambleas ciudadanas también regionales. Es decir, ha habido en Cantabria, ha habido en Mallorca, ha habido en Cataluña, ha empezado hace poco. En Mallorca encontraron la solución a esto de recomendaciones, ¿no? Es decir, la asamblea mallorquina, si la propuesta llegaba al 90% de consenso, se convertía en vinculante. Ya está. Y esa es una manera de que solo las propuestas que tengan un apoyo mayoritario, pero que sean de este estilo de transformadoras, pues puedan llegar. Porque es que si no, yo de verdad, que ahora que además lo veo desde dentro, no se me ocurre ninguna otra manera, ¿eh? No se me ocurre ninguna otra manera por la cual podamos impregnar a la política de lo que realmente necesitamos. Sí, antes usted mencionó los chalecos amarillos que están un poco denostados por ciertas fórmulas que tienen aparentemente. Pero hay una cosa que no es mentira, cada sociedad tiene sus lastres, ¿no? Y la asociación francesa, la población francesa, es especial en el mundo, ¿correcto? Totalmente. Bien, no lo podemos comparar con ellos por muchas razones. Yo os pongo un ejemplo muy sencillo que cualquiera puede ver. Las huelgas francesas son salvajes. Son salvajes para todo el mundo, para el que las sufre, para que las hace y para el Estado. ¿Eso cómo se consigue? Se consigue por una mentalidad distinta, por un asociacionismo. En España el asociacionismo está vinculado a algo negativo. Y evidentemente estoy de acuerdo con usted de que la cultura, el conocimiento, ¿no?, genéricamente es el mejor fármaco contra todo malo. Pero aquí no es fácil cultivar. Estoy de acuerdo, pero haría un matiz. De entrada no interesa, ¿no? Hoy día, por el sistema político no interesa, sin achacarme más, y culturalmente no estamos acostumbrados. O sea, que compararnos con los franceses en esto es como comparar a Dios con no sé quién. Que conste una cosa, ¿eh? O sea, igual al comentar el ejemplo francés parece que solo se haya hecho en Francia y en España. Se ha hecho en muchísimos otros sitios. Se ha hecho en Irlanda desbloqueó el conflicto del aborto entre protestantes y católicos. Es decir, es una herramienta que se puede aplicar al cambio climático y se puede aplicar a otros muchos problemas. De hecho, creo que donde más efectiva sería es la transición energética, ¿eh? De verdad que lo creo. Creo que ahí es imprescindible esta herramienta. Es decir, puede haber otros campos en los que sea más cuestionable, ¿no?
Pero en la transición energética o la hacemos de manera democrática o la van a hacer las grandes empresas multinacionales energéticas que ya sabemos cómo de mal la van a hacer. Entonces, ahí es así. Y respecto a lo de Francia y España, claro, cortarle la cabeza a un rey es que tiene su efecto. Esa una. Y luego está la historia de que al final, no se trata igual de comparar, pero en algún momento tuvieron que empezar allí. Con lo cual, más nos vale empezar aquí, no sé cómo decirte. O sea, además, no es que tengamos que empezar. Afortunadamente ya hemos empezado, se ha hecho la primera, no ha sido perfecta, pero esperemos que se mejore en la segunda. Y se están haciendo muchas regionales, que yo creo que es muy clave esto, porque la gente del territorio... La gente del territorio es la que de verdad va a proponer cosas que de verdad tengan sentido para su territorio. Es que es así de simple. Es decir, es como... Seguro que conocéis el caso de la anomalía esta del Niño, ¿no? El fenómeno este que hay en los océanos, tal. Esto lo comenté yo en el Foro del Agua y hizo mucha gracia, ¿no? Es decir, ¿quién descubrió el fenómeno del Niño? ¿Lo descubrieron los científicos? ¿Lo descubrió Alexander von Humboldt navegando? No, no. Fueron los pescadores de Perú que todos los años veían, los años que había el Niño, que había una sobreproducción de peces y pensaban que era Jesucristo que les enviaba un milagro, porque además era como la fecha del 24 o 25 de diciembre y le llamaron el Niño por el Niño Jesús. Pues en la sabiduría popular a veces hay una serie de cosas que si se eliminan de la ecuación de la participación, es que la transición va a ser completamente diferente. Entonces, es verdad que estamos peor que Francia, es verdad que no se puede comparar, pero en algún momento tendremos que empezar. No a cortarle la cabeza a los reyes, de momento, pero igual en algún momento hasta eso nos lo tendríamos que plantear. Lo siento. Igual luego editamos. De aquí poco más os tengo que contar, es decir, esta propuesta de la reducción radical de la jornada laboral sin reducción de salario, de reducir horas sin reducir salario. ¿Es posible? Eso es posible. Eso es posible de muchísimas maneras porque para empezar es tan fácil como que ya se ha hecho en muchos países, de manera piloto, en lugares, con una financiación estatal a las empresas para que puedan hacer eso de manera, digamos, transitoria y luego que se adapten. Es decir, es que lo que no se puede tampoco es esperar que vayamos a rescatar o a reconvertir y a salvar a todos los sectores empresariales. Hay un montón de sectores empresariales, a mí se me ocurren ahora mismo así de bote pronto 4, que igual no solo no se pueden reconvertir, sino que se tienen que cerrar. Combustibles fósiles, publicidad. Yo soy partidario de la abolición de la publicidad. Creo que la publicidad ha metido muchos deseos falsos. Habría que reformular qué es eso de la publicidad y desde luego se tiene que reducir mucho. La aviación se va a reducir, queramos o no, para empezar porque los combustibles son finitos. Entonces va a haber un montón de sectores que o se empiezan a hacer este tipo de fórmulas de transición que no van a ser perfectas, que van a tener seguro errores y daños colaterales, pero es que la alternativa es mucho peor. Y ya está. Y lo que hay que tener en cuenta es eso, ¿no? ¿Puedo comentar una cosita? Claro, claro. En el tema de la huella de carbono, o sea, algo que no tiene mucho sentido que compremos, yo qué sé, una hortaliza que perfectamente puede haber recorrido 2 kilómetros porque es del mercado de cercanía, pero estamos consumiendo una hortaliza que ha recorrido kilómetros y kilómetros. No tiene mucho sentido eso. Eso tiene fácil solución. Una diapositiva siguiente que ponía algo de reducir vuelos, puede afectar a este tema también. Reducir vuelos de esos productos de primera necesidad. Porque claro, compramos y consumimos productos de otros lugares cuando perfectamente podemos consumirlo del propio país. No estoy hablando de patriotismo. No. Sí, de sentido común. Sí. Y el tema de las jornadas laborales vinculadas al medio ambiente, como tú dices, no toda la transición ecológica se puede dar de la misma manera en todo el planeta. Según qué zonas tiene su arista y sus cosas particulares. En España, por el modelo económico que tenemos, también hace pensar que el modelo laboral que plantean no va a ser tan fácil como en otros países que sí lo es, porque el sector económico dominante es diferente al nuestro. Sí, a ver, mucho que contar ahí. Digamos que, aunque las reconversiones van a ser muy jodidas, es decir, va a haber muchos sectores que no van a entender, es que se tienen que hacer sí o sí. Lo de los transportes de los alimentos y tal, claro, es que hay un sentido económico. Es decir, hay un sentido económico en el capitalismo a que se produzca en economías de escala porque se produce muchísimo más, entonces se abarata y entonces se transporta y tal. ¿Que se tendría que producir muchísimo más local? Absolutísimamente. Pero sabiendo que habrá productos que entonces no podrás tener. Porque aquí cacao
¿Dónde producimos cacao o café? Entonces va a haber un montón, y de hecho... Que tenemos una cosa, que nos hemos acostumbrado a tener todo tipo de Exacto, productos, exacto. no de temporada, Sí, sí, con sí, el tema sí. de la invernadera y demás, porque no vamos hacia el pasado y nos acostumbramos a consumir los productos de temporada. Que además es muchísimo más sano. De hecho, estás citando literalmente lo que has dicho, lo dijimos tal cual en el artículo que da nombre al otro libro, que se llama El otoño de la civilización. El artículo lo podéis buscar gratis en internet. Y es un artículo que tuvo mucho impacto. El libro se publicó en Argentina y ha tenido, se han vendido 5 ediciones del primer libro. Y en el otoño hablábamos de eso, que estábamos muy mal acostumbrados a poder tener frío en verano, a tener calor en invierno, porque enchufamos la calefacción, a comer fruta de otra parte del mundo, de otra época, cuando no toca. Es decir, nos hemos mal acostumbrado absolutísimamente a muchas cosas que van a desaparecer. La cuestión es cómo hacer que ese proceso de desaparición sea lo menos traumático posible, porque el modelo que hemos creado es tan irracional, por lo que comentabas tú, ¿no? Seguro que habéis visto, igual habéis visto la imagen esta de peras producidas en Argentina, enviadas a Tailandia, envasadas en Tailandia para venderse en Gran Bretaña, ¿no? Entonces, claro, ese sistema, aunque parezca que no, la gente lo ve racional, porque si no, no sé, seguimos ahí, es decir, seguimos, aunque es verdad que a la mínima que lo comentas, la gente dice, hostia, es verdad, aquí algo falla, pero yo, no sé, o sea, esto lo comentaba hoy con Rosa, ¿no? Es decir, se habla mucho de los terraplanistas, ¿no? Ahora es como, terraplanistas, este tío es un terraplanista, qué peligro, no sé qué, y dices, a mí los terraplanistas no me dan ningún miedo. Son 4 gatos viendo vídeos de YouTube y foros de estos de zumbaos. Los que me dan miedo son los terrainfinitistas, porque esos sí que gobiernan. Las instituciones que realmente dirigen el planeta, el FMI, la OMC, el Banco Mundial, están dirigidas por gente que yo los consideraría, perdón si alguien tiene algún familiar o en la iglesia, pero peores que los curas. Porque me sabe mal decirlo así de claro, la economía ortodoxa que se enseña en las universidades y que a día de hoy es el dogma tal, es un terraplanismo, porque, un terrainfinitismo, por hacer la coña, porque te está vendiendo que hay agua infinita, que va a haber tierra infinita, que va a haber energía infinita y que aquí no pasa nada. No te creas, no, ya te digo yo que ya me gustaría a mí que no fuera así, pero yo conozco a muchos expertos de mucho nivel que no quieren ver la realidad, que prefieren engañarse, que prefieren pensar que va a haber un milagrito en forma de alguna fuente de energía o algún avance. ¿No será quizás que estamos normalizándolo todo porque nos tienen tan entretenidos con esas jornadas laborales? Sí, en el fondo están hechas para que no pensemos. Los problemas que hay de trabajo, de paro, que los jóvenes no tienen futuro, que están nada más que pendientes de los móviles, de las redes, de los youtubers, que realmente no tienen a la sociedad como adormilada, porque son jóvenes, son muy pocos los jóvenes que se preocupan por el cambio climático. No se preocupan ni de su futuro, que si quiero ser youtuber... Eso me alegra decirte que no es verdad. Es decir, afortunadamente, lo último, lo otro sí, lo otro estoy muy de acuerdo, pero los jóvenes, hay estudios, encuestas hechas en toda Europa, que es donde podemos presumir de que al menos en eso sí que hemos avanzado algo, y no tengo el dato ahora mismo aquí, pero yo juraría que era alrededor de entre el 70 y el 80% estarían a favor de medidas más atrevidas. De hecho, creo que hay una cosa que es verdad, y lo siento por ser tan claro, pero el problema no lo veo yo en la gente joven. El problema lo veo yo más bien en que hay un montón de... Yo, por la experiencia que he tenido a lo largo de... O sea, veo más problema en una generación que se siente un poco estafada, que es la de... pues eso, 40, 50, 60, porque le tocó vivir pues algún periodo un poco jodido igual en la transición y luego además ve ahora el periodo, entre comillas, de la fiesta pagana esta que nos hemos pegado y dice, y tampoco me ha tocado, ¿no? Y hay un punto como de... Creo que esa es la generación que más problemas está poniendo a la transición, desde mi punto de vista. Creo que la generación de la depresión, de enfermedades mentales están creciendo una barbaridad con respecto a otros. Sí, la ansiedad y todo esto. Dice tener que estar dentro de lo que es una enfermedad considerada como importante dentro de la sanidad y ser tratada como debiera. Totalmente. La salud mental ahora mismo está en auge. Hay más enfermos mentales que nunca. Depresión, neurosis, psicosis, todo tipo de trastorno obsesivo, muchos miedos
la sociedad ha conducido esto para mí a la sociedad del miedo, a no poder hablar, y eso realmente en tu subconsciente está llevando a otros límites y verdaderamente es la mente la que realmente se quiere liberar y no puede. Y ahí que está con muchos problemas de depresión, y ahí yo creo que ahí toda esta información o toda esta comunicación, esta sobrecomunicación o todos estos medios está derivando en un caos de donde las enfermedades mentales están creciendo vertiginosamente, exponencialmente, vamos. Sí, yo, o sea, no lo sé, pero creo que hay un punto que no es tanto en la infodemia esta que comentaba antes el compañero, como el punto de opiniones contradictorias. Es decir, el problema es que tú tienes a una parte del tema que quieras, ¿no? Cambio climático, energía, diciéndote A, y luego tienes a la otra parte diciéndote lo contrario. Y luego tienes a gente que aparentemente tiene prestigio y tiene tal, pero claro, lo han financiado una empresa. Es decir, el ponerle un precio a todo es lo que realmente ha hecho que hayamos perdido el valor de las cosas, de alguna manera. Y entonces todo se ve, lo que comentábamos antes, todos los sectores se ven influenciados por esa monetización de la vida. Es decir, de que todo tiene que tener un dólar, ¿no?, delante de saber cuánto vale, ¿no? Parece que no, pero en el fondo es eso, ¿eh? Individualismo, narcisismo, yo veo una política un poco, el mirar mi ombligo, mi yo, esa forma de que realmente se convierte en un estado depresivo con el tiempo. Sí, sí. Esa forma de siempre de aparentar, de figurar, esa forma que han hecho las redes sociales, sobre todo el comentar, y lo único que te lleva es a la depresión, es una condena de uno mismo, porque no somos libres. No, o sea, una sociedad esclava realmente de lo que dice el otro, de lo que está aparentemente del otro, que sobre todo que lo que diga que es que afecta a todo, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Yo veo un peligro ahora mismo y quería ver si tú tienes una opinión sobre esto. Mañana tenemos elecciones en Europa. Uno de los problemas que tenía el foro de Davos era la emigración. Es evidente que con la desertización las personas van a emigrar hacia el norte masivamente. Cuidado con eso de hacia el norte, que igual hay sorpresas. Bueno, hacia donde sea. No, es que luego ahora comentamos una cosa. Van a cambiar de sitio masivamente. Y esto favorece, y lo estamos viendo muchísimo, la ultraderecha. Muchísimo. Y la ultraderecha, todo esto de la Agenda 2030, vamos, se la refanfinfla. Entonces, esto yo no sé si lo tiene en cuenta el foro de Davos, que hay cosas que se retroalimentan y que nos pueden tirar para atrás debido al cambio en el poder, que me parece a mí cada vez más evidente. No sé si tú opinas esto u otra cosa. Tremendo melón. A ver, estoy intentando encontrar una diapositiva en concreto que podría venirnos bien aquí. Pero no la voy a encontrar. Vale, da igual. Es que esta es muy técnica, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver. Esto es lo que os he comentado un poco antes, ¿no? Lo del el ciclo este de los 100.000 años. ¿Os acordáis de cómo la Tierra va según la radiación que recibe? Es decir, el ciclo de la Tierra normal era este. Tierra estabilizada, ciclo glacial, y a dónde vamos es a esto, es decir, a convertir un ciclo que era pequeña, la parte pequeña era la cálida, la parte grande era la fría, vamos a ir a lo contrario. Esto va a paralizar la AMOC, que se llama. No sé si habéis escuchado o leído algo de la corriente termalina, colapso de la corriente oceánica, no sé qué. Bueno, se están dando muchos estudios que hablan de la parálisis de la AMOC. La parálisis de la AMOC, hoy ha salido una imagen que me da pena no haber metido ahora mismo en la diapositiva, pero no la he metido. Pero es una imagen que podría buscar fácilmente si este ordenador tiene internet. ¿Tiene internet esto? Sí, pero tiene poca cobertura. Voy a intentarlo. Pero hay que ponerle la clave, Benito. Hay que ponerle la clave para el wifi. Ah, pues nada, olvidémonos, da igual. O sea, os lo cuento un poco y ya está. Esto va por lo de al norte que has dicho tú. Es decir, la parálisis de la AMOC,
¿Os habéis fijado que la latitud de Madrid es la misma que, no sé si es Nueva York o un poco más arriba incluso, ¿no? Entonces, el tema es que la cinta transportadora de calor, que es una pena que no tenga yo aquí ahora mismo la diapositiva concreta, porque no la tengo. Sí, la pusiste en un momento, sí. Antes, ahí va a quedar dinámica, que sería más o menos bien, sí. Con esa podría valer la de las corrientes. La de las corrientes. Vale, mira, no, la dinámica. me va a servir esta, sí. Vale, vamos a usar. No es esta, la buena, pero vale, me va a servir. Sí, la AMOC es esto de aquí, ¿no? Es decir, es el brazo de la circulación atlántica meridional. La ralentización es muy rápida, es decir, el nivel de parálisis que se está viendo ya en la AMOC está literalmente a los mayores. Hoy el mayor experto del tema de la AMOC en el mundo ha hecho un comunicado y ha compartido una presentación suya de 30 minutos que ha tenido muchísima repercusión en redes sociales, y en la presentación decía: este tema ha sido infraestimado y yo pido perdón. O sea, como diciendo, y él también se siente un poco responsable porque se ha prestado muy poca atención a probablemente el elemento más clave de la Tierra. La parálisis de la AMOC que ya se está produciendo puede acabar en ralentización. La ralentización es lo que os estaba enseñando en la anterior. La ralentización ya se ha dado en el pasado. Vamos a ir a la técnica. A ver dónde está. Aquí. Ahí lo que veis que pone, igual no lo veis, pero pone AMOC strong, AMOC weak. Es decir, AMOC fuerte, AMOC floja, ¿no? Es decir, en el pasado, hace exactamente 12.000 años, ya pasó con el proceso de deshielo natural lo que va a pasar ahora por el proceso de deshielo artificial. Es decir, el proceso de deshielo natural hizo lo mismo. Envió capas de hielo, icebergs, a lugares donde la corriente necesita hundirse el agua. Para hundirse el agua necesita pesar, necesita ser salina. El agua dulce del hielo es dulce, entonces no pesa y ralentiza la corriente, ¿no? Hasta que llega un punto en el que si hay tanto hielo circulando por ahí suelto, donde realmente se tendría que hundir, pues se te frena del todo y se te paraliza. Los efectos en el clima de Europa de la AMOC van a ser de la parálisis total de la AMOC, que es muy probable que se produzca en algún momento de este siglo, van a ser brutales. Pero brutales es brutales. Cuando digo brutales es, lo que se sabe es, esta zona de aquí, de Noruega, Suecia y tal, absolutamente inhabitable, ¿eh? O sea, 15, 20 grados menos de los que hacen ahora. Porque lo que hace la cinta, lo que hace la parálisis de la cinta de transporte de calor no es ni subir ni bajar temperatura, es dejar de repartirla. Entonces, de repente, de hecho, esta imagen hay una cosa que está mejorable, y es que realmente es al revés, es decir, el agua cálida va hacia arriba por aquí y el agua fría baja por aquí. Es decir, el agua cálida es la que va por la costa de este de Estados Unidos. El que lleve calor, esta corriente, desde el sur al norte, hace que, es lo que os comentaba de Madrid, es decir, Madrid está a la altura de Nueva York y en Madrid estás mucho más cálido que en Nueva York, y desde luego en Suecia se puede vivir y aquí no vive ni Cristo. Y en Canadá esta zona es absolutamente inhabitable. La parálisis de la AMOC lo que llevaría es muchísimo calor que está ahora acumulado en la parte del norte de Europa hacia el hemisferio sur, de hecho sobre todo hacia esta zona, con lo cual lo jode todo un poco más porque agrava lo que os comentaba antes, el deshielo de la zona más estable, que es esta de aquí abajo, ¿no? Entonces eso es 10, 15, 20 grados menos, estaríamos hablando para esta zona de aquí, quizá 4 o 5 grados menos para el centro de Europa, y es verdad que España está un poco partida por la mitad y va a haber una zona quizá cantábrica de por aquí que pueda tener un poquito más de frío y desde luego más precipitaciones, y luego va a haber una parte de para acá que va a ser más seca y más cálida, porque está más cercana al clima mediterráneo que viene del sur. Entonces, es un jaleo de tales proporciones la que se avecina en todos los sentidos, que como mínimo tendríamos que estar debatiendo de esto con todo el mundo, con el amigo, con el del curro, con el de tal, que yo entiendo que tenemos miedo y que estamos en un momento de tal, pero si esta es la situación, lo que hay que perder es precisamente el miedo, porque ya más miedo que esto, no sé ya qué más da, ¿no? A veces por miedo, a veces por la sensación de pérdida de tiempo. Estás hablando con personas que no te están escuchando. Ya, bueno, si ves que no tal... Llega un momento que
es ridículo, que Sí. estoy perdiendo mi tiempo yo aquí. Sí, sí, eso es verdad. De hecho, creo que lo de cambio climático se cambió el nombre de calentamiento global por cambio climático para explicar esto, ¿no? Porque era un calentamiento global que podía conducir a un enfriamiento. Y de hecho luego se ha vuelto a modificar eso en emergencia climática, e incluso yo suelo decir más veces caos climático, que me parece que es la más correcta, porque aún es más... Es decir, el problema que hubo de calentamiento a cambio climático es que mucha gente pensó que era como menos grave, ¿no? Es decir, calentamiento, peligro. Cambio climático, bueno. Y ahora se está hablando de emergencia climática para resaltar que queda muy poco tiempo para actuar, y se está hablando de caos climático porque en el fondo esto va de esto. Esto va de que de repente la parálisis de la MOC va a tener consecuencias sobre todo en los lugares en los que de repente llovía mucho y va a dejar de llover porque los patrones de precipitación cambiarán, en lugares en los que de repente va a llover más, es decir, habrá algún lugar, muy pocos, pero habrá algún lugar en el que ganarán lluvia. Y luego el efecto quizá más oculto de esta historia es que al cambiar toda la circulación marina, vamos a cambiar las rutas de todo lo que tenga que ver con el mar, animales oceánicos, plantas, es decir, puede haber... No es el fin del mundo, ni mucho menos. Es decir, el mundo post-colapso de la MOC se va a poder vivir para empezar, porque aquí estamos y ya hemos vivido varios colapsos de la MOC. Pero es verdad que es un cambio muy abrupto que te genera una serie de inestabilidades que igual cuando eras 1 millón de personas en el año 12.000 a.C., pues no te suponía un gran problema, pero para un mundo globalizado de 8.000 millones de personas, esta situación sí que puede ser el antes y el después. Es decir, el antes y el después de Cristo, pues igual tenemos que empezar a cambiar tenemos que empezar a fijar otra fecha después de lo que ocurre aquí, que además, que quede claro, esto es un proceso. No es que de repente de la noche a la mañana, no sé si has visto una película que se llama El día de mañana. Sí. Esa película dramatiza a la... O sea, es un poco hollywoodizar, pero es verdad que esa película está muy bien tirado. No está lejos de la realidad. Claro. El tema de la temperatura. La película del día de mañana despertó... Tiene 20 años. Fue una de las películas que despertó al mejor comunicador desde mi punto de vista del cambio climático que tenemos en este país, que es Ferran Puigvillard. Para mí es el mejor, porque es del que yo más he aprendido, por lo que sea, ¿no? Este señor, que era un ingeniero, se empezó a dedicar a cosas del clima y sobre todo de las corrientes por la película aquella. Porque es una película que dramatiza y lo vuelve muy Hollywood y todo pasa en un día, muy comercial, muy espectacular, pero lo que es la base científica no está tan mal. Todas las distopías empiezan en el cine. Claro, y cuando no se le hace caso al científico de turno es como... Mal, vamos. Creo que... Sí. Evidencias una tras otra la que nos acaba de presentar. Hay medidas. Entonces, yo me planteo lo siguiente. En el área de la economía de la salud, cualquier medida a nivel poblacional se tiene que analizar en coste-beneficio. ¿Verdad? Ustedes, y más que político, ¿han pensado ya en que los costes a corto plazo son tan grandes que no se le puede plantear a la ciudadanía? De hecho, ese es probablemente el motivo por el cual la mayoría de los partidos políticos no se están atreviendo a hablar de esto. Claro que sí, sí, sí. Yo creo que ahí hay varias razones que están haciendo que este debate no tenga lugar, ¿no? Es decir, un poco entroncando con lo que decía la compañera antes, es verdad que uno de los principales motivos yo creo que es que la gente no quiere creerse que esto sea verdad. Es decir, cuando de repente te viene el típico, en este caso, imputado, diputado, hippie o lo que queráis, ¿no?, a contarte algo, o un científico del máximo prestigio, me da igual. Si tienes 200 voces en la tele, en la radio, en la prensa, que te dicen casi lo contrario, tú prefieres creerte a las 200 voces que te dicen que tú no tienes que transformar demasiado. Entonces, ahí hay un enemigo, y es que la gente quiere creerse a los vendedores de crecepelo. Eso es un enemigo. Perdón, sí. Antes cuando decías lo de la juventud, ¿no? Yo te he visto muy optimista y me encanta. Yo tengo la impresión, que a lo mejor es equivocada, no tengo datos y tú tienes muchos datos, ¿no?, que como sociedad, la nuestra, la europea, la occidental, estamos muy asentados en una vida muy estable, muy cómoda, y que solo plantearnos la posibilidad de que algo nos la mueva, nos negamos a verlo. La juventud, ¿no?, porque yo soy de los de la otra generación, no me considero 60 años. La juventud, yo sí que creo que tiene claro estas ideas, ¿no?, de lo que está pasando, de los riesgos de un cambio climático,
Pero una cosa es visualizar esto, igual que lo visualizas en una bonita pantalla de tablet, y otra cosa es estar dispuesto a pagar el precio, el sacrificio y sufrimiento a nivel individual que esto te va a costar. Sí, está claro. Pero es que... Entonces, mejor no... ¿Sabes qué pasa? No lo pienso, no lo hago. Yo creo que hay un problema en... Hay que intentarlo al menos. El no hacer como si esto fuera un problema de generaciones. Porque en el fondo no lo es. Y en el fondo, ¿sabes qué pasa? Que mucha gente joven mira a otras generaciones y dice, vosotros sois los responsables de que yo me tenga que comer este problema ahora. Por eso también hay un conflicto ahí generacional que está latente y que hay que intentar como no negar, porque es un conflicto que está ahí, pero al mismo tiempo no podemos potenciarlo más. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo no pretendo eso, solo decir que no creo que sea cuestión de generaciones y no creo que los jóvenes estén más dispuestos a sacrificarse que los de otra edad o que tengan más conciencia. No, yo tampoco, Yo, por desgracia, Yo creo que en lo de sacrificarse estoy de acuerdo contigo y de hecho creo que la respuesta sería no estamos dispuestos. Pero a la vez creo que sí que estamos mucho mejor informados, afortunadamente. Es decir, al menos yo, la gente, la verdad que yo me rodeo también de una gente que no es la normal, pero por la gente que he ido tratando también en otros lugares y las charlas que vas dando. Yo el año pasado, no, el anterior, di 74 charlas, entre online y presenciales, por todo el país, con el otro libro, y te vas encontrando que hay mucha más gente consciente y con ganas de hacer cosas de la que crees. Lo que pasa es que a esa gente no le dan voz y la tenemos también un poco abandonada. Es decir, por ejemplo, no sé si aquí, pues aparte de Gelaya, tenéis algunos otros colectivos así potentes en este... Pues a esta señora y a Gelaya pues las tendríais que tener en un pedestal porque están moviendo la vida cultural de este lugar, ¿no? Pues eso es lo que habría que intentar conseguir de alguna manera, que los proyectos que ya existen se hagan más grandes y de repente, oye, yo el 15M no lo voy a idealizar, pero el 15M fue muy bonito. Yo tuve la suerte de vivirlo desde la primera noche en Valencia, de hecho fui el que convocó el evento y el que firmó la primera semana, el que habría ido a Chirona era yo. Y la primera noche dormíamos 12 personas con cartones en una plaza tras una asamblea de 60. El quinto día éramos 10.000 personas en una asamblea. Es decir, la capacidad que tenemos de provocar un cambio supera lo que nuestra capacidad de raciocinio es capaz de analizar, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que seguir empujando. 5 minutos y cortamos, ¿vale? Tenemos que cortar. La concienciación desde pequeño. Es decir, si tú en el sistema educativo incluye una asignatura que hable de esto, que sea importante, no que lo pasen por encimilla, entonces cambiamos todo. Pero como eso, como educación sexual, totalmente. Como todo este tipo. La base es la educación desde pequeño. Entonces, ¿qué pasa? A los tabúes, clases y ya está. Y realmente hasta que esas bases no se asienten en el sistema, hay una revolución en el sistema educativo, no podemos hacer absolutamente nada. ¿Trabajas en el sistema educativo? Sí. Vale, no, lo digo porque lo entiendo perfectamente, pero creo que ahí hay dos cosas que hay que entender. Una, esto que tú propones lo han logrado ya en la Universidad Autónoma de Barcelona, un movimiento de desobediencia civil que ha obligado a la Universidad Autónoma de Barcelona a comprometerse a dar, es verdad, una asignatura optativa, pero dentro de todos los grados, que se llama crisis ecosocial, o no me acuerdo muy bien cómo se llama. ¿Cómo lo consiguieron? Estos jóvenes de 20 y pocos años que se encerraron en su facultad, obligaron al rector a tener una reunión con ellos. Las peticiones eran muy básicas, eran muy mínimas. Danos una asignatura. ¿Cuándo un rector se puede negar, ¿no?, a ofrecer una asignatura a sus alumnados? Pues lo consiguieron. Y es algo que han conseguido 100 chavales de un colectivo que se llama Enfósil Barcelona, que son los que ocuparon esta universidad. Y yo, que los aplaudo, los apoyo y los quiero, algunos son amigos míos, les hice una crítica en su momento, que la voy a hacer con todo el cariño del mundo también a ti, y es: la educación es la clave, ojalá tuviéramos tiempo para ella. Es decir, no tenemos tiempo para esperar que sea la siguiente generación la que transforme esto.